disculpen el retraso, simplemente debido a la esperanza de que hubiera más asistentes, no a otra cosa. Y lamento enormemente que seamos tan pocos, porque es una oportunidad para la facultad y para la universidad en su conjunto contar con la presencia de Rafael Bonete aquí, por su larga trayectoria, como ahora explicará nuestra vicedecana, la profesora Inmaculada Postigo, que nos dirá quién es Rafael Bonete, por su gran conocimiento, digamos, experto en este asunto, sobre todo, y yo destacaría, aunque la profesora Postigo lo dirá a continuación, ha sido consejero ante las representaciones permanentes de la UNESCO, entre otras, en materia de educación. Eso para mí ya es importante, es un síntoma de la importancia de quien os va a dirigir la palabra en un tema que, como ya dijimos cuando estuvo aquí la profesora Carmen Agustín hablando justamente del tema de los grados, estamos ante un tema fundamental para la mayor parte de los profesores y de los universitarios y de los centros que nos vamos a ver afectados si esto sigue adelante, obviamente. El otro día con Carmen Agustín se habló de la problemática del 3+2 de una manera muy concreta y creo, si no me equivoco, que Rafael pues hará una exposición más amplia, más comparada, más abierta de la situación en España y en otros países, ¿no? Que era la otra óptica que necesitábamos, porque con Carmen, digamos que fue mucho más monográfico sobre la situación del 3+2 en España, y esta visión más amplia yo creo que nos va a ofrecer nuevas claves para entender qué es lo que está pasando, sobre todo porque es frecuente oír a las autoridades ministeriales que, bueno, es que hay que acompasar con Europa el ritmo español de las reformas en materia universitaria. Vamos a ver qué nos cuenta Rafael al respecto de esta cuestión. Le cedo la palabra agradeciendo de verdad a vosotros la asistencia a esta facultad. Le cedo la palabra a Inmaculada Postigo. Bueno, yo también quiero agradecer y daros también a vosotros y a vosotras la bienvenida. Y como bien ha comentado el decano de la facultad, esta no es más que una siguiente conferencia de estas charlas explicativas que desde esta facultad y desde la Universidad de Málaga pues queremos propiciar con un objetivo básico, que podamos establecer un pronunciamiento de verdad mucho más allá de los titulares de prensa que aparecen, de si es bueno o malo es el 3+2, un pronunciamiento de verdad reflexivo y fruto, pues evidentemente, del conocimiento de nuestro contexto cercano y del conocimiento de cómo está la situación en Europa. Y ese es el objetivo, básicamente, de estas charlas, que, como saben y como bien ha recordado nuestro decano, la iniciamos el pasado mes de febrero, que estuvo aquí con nosotros la compañera Carmen Agustín de la Universidad de Zaragoza, y que nos trazó el panorama del porqué de la urgencia, sobre todo, en esta aprobación de este Real Decreto, precisamente a pesar del informe desfavorable del Consejo de Estado, con la oposición de la CRUE y sin ningún tipo de consenso de toda la comunidad universitaria. Ella nos ofreció un poco esa visión. Y es que obviamente no hay que perder la perspectiva, y este Real Decreto no es más que el primero de una trilogía de reales decretos. Este ya está aprobado, los otros 2 volúmenes están a la espera de ser sencillamente aprobados y que, como ustedes saben y han podido leer en estos días, pues son el Real Decreto de creación de universidades, que flexibiliza enormemente los requerimientos para poder establecer universidades en nuestro territorio. Yo no sé si han leído la prensa, pero pues básicamente rebajan, entre otras muchas cuestiones, el número de doctores que tiene que tener para poder formar universidades, el número de espacios, el número de titulaciones, es decir, va a poderse ofrecer títulos de dudosa calidad. De hecho, ya están empezando a surgir las famosas universidades online, prácticamente en 20 metros cuadrados. Y todo este Real Decreto, que va a ser el siguiente que va a salir, pues ya lo va a facilitar.
Y el último de ellos, que van, como digo, es esta trilogía, el último de ellos, ¿cuál será? El de acreditación del profesorado universitario, que si bien bajo la esperanza de que no se van a contar tanto, eso que tanto nos quejábamos los profesores y las profesoras, los microméritos, sino que va a ser una valoración muchísimo más cualitativa, por lo tanto, en principio, parece que más acorde con la calidad y con cómo se evalúa el profesorado, no deja lugar a dudas, que abre la puerta a una mayor subjetividad a la hora de analizar la cualificación del profesorado. Una vez que se hagan los otros 2 volúmenes, que como sabemos están por salir de esta bonita trilogía, lo que tendremos en su conjunto será una modificación de la ley orgánica directamente sin haber tenido la necesidad de modificarla. Entonces, nuestra compañera Carmen nos dio esa visión y hoy tenemos, y además yo quiero agradecer especialmente al profesor Rafael Bonete su presencia aquí, porque nos va a dar una visión complementaria a esta, también muy necesaria. Y esta visión complementaria, lo veremos, pero nos va a llevar desde el punto inicial de la Declaración de Bolonia, el por qué las distintas duraciones y cómo se planteó en los momentos iniciales esa cuestión, porque en España se eligió o se apostó más fuertemente por el 4+1 y, sobre todo, cómo está la situación actual. ¿Cómo está la situación actual? Porque una de las cosas que nos intentan decir es que en toda Europa, realmente que son números solo los que vamos en la dirección contraria. Él, si no me equivoco, se va a centrar sobre todo en el caso alemán para contarnos si de verdad y cómo está funcionando y en qué momento de evaluación están allí, si la cosa ha sido positiva o se están empezando a pensar y a replantear la situación de otra manera. El profesor Bonete yo creo que es una de las personas más capacitadas para podernos hablar de esta situación y yo no me voy a detener mucho en su currículum porque habla por sí mismo, pero yo quería destacar sobre todo dos aspectos fundamentales de su currículum y en primer lugar es su cualificación en diferentes áreas de conocimiento, en lo que no deja lugar a dudas de que puede ser capaz de dar una visión muy amplia desde muchas perspectivas, porque él es licenciado en Derecho, licenciado en Económicas y Empresariales, licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas, es decir, tiene una visión absolutamente amplia de un área de conocimiento muy grande. Y, en segundo lugar, como conocedor de primera mano de todos estos asuntos que vamos a tratar en el ámbito europeo, porque, si no me equivoco, ha participado en el proyecto Tuning Educational System in Europe, además ha sido miembro del Bologna Follow-up Group y ha sido, como ha dicho el decano, el representante por España ante la OCDE, ante la UNESCO y ante el Consejo de Europa. Por lo tanto, una persona absolutamente que conoce la situación tanto en España como en toda Europa. Y sin más, para no extenderme más, porque no habéis venido a escucharme a mí, evidentemente, y contamos con la presencia de Rafael, yo le reitero a él, además, mi más sincero agradecimiento por poder estar aquí. Además, las comunicaciones con Salamanca no son nada fáciles, es decir, en ese sentido ha hecho un gran esfuerzo. Y le cedo la palabra para que, tal y como dice el título de esta conferencia, nos dé su visión, nos dé un poco de luz acerca de si está justificado o no está justificado el cambio en la duración de los grados en el contexto actual. Muy bien, muchas gracias. Yo he asumido que, como hoy es He asumido que, como hoy es el día del libro, pues los que no están aquí están comprando libros o están leyendo el Quijote, que me parece una cosa razonable, ¿eh? Bien, mi idea, como comentaba la compañera, es centrarme en estos puntos de forma más o menos breve para, sobre todo después, abrir un debate, porque de lo que se trata aquí es de intercambiar experiencias sobre esto, conocimientos o reflexiones de carácter general. Ya les adelanto que para mí no está bien justificado el cambio en la duración de los grados. Se puede justificar todo, casi todo, pero son muy débiles las razones que se han utilizado para este cambio. Yo tengo la impresión que este cambio oculta otras cosas. Después iré desarrollando esto, ¿vale? Bien, una primera idea que me interesa trasladarles es
¿qué dice o qué se dice en los textos básicos del Espacio Europeo de Educación Superior? En los textos fundadores del Espacio Europeo de Educación Superior. Y esto es importante porque en estos textos fundadores, que son algo así como un acuerdo entre caballeros, un gentleman agreement, pues bueno, los países envían sus máximos representantes en cuestión de educación y allí se acuerdan algunas ideas básicas. Entonces, si uno lee la Declaración de Bolonia y los siguientes textos básicos, se encontrará con que esta cuestión no es clave, no es fundamental. De hecho, no se puede decir que en Bolonia o en el Espacio Europeo de Educación Superior se mantiene que es mejor 4 grados, 3 grados más. Eso no coincide con la realidad. De hecho, la Declaración de Bolonia lo único que se nos dice es que hace falta un periodo mínimo de 3 años. Pero no dice que 4 años sea algo erróneo, ni mucho menos, como después veremos. ¿Vale? Por cierto, el otro día, repasando la Declaración de Bolonia, se lo comentaba ayer a Emma, vi que el representante español en la Declaración de Bolonia fue el actual ministro de Interior. El actual ministro de Interior en ese momento, en 1994, era el secretario de Estado de Educación. Entonces fue el que nos representó allí, fue el que fundamentalmente avaló con su presencia esta declaración. Bien, si nos centramos en la declaración subsiguiente, donde fíjense que hay un número cada vez mayor de países y, por lo tanto, y eso es importante porque a veces se confunde, cuando hablamos del Espacio Europeo de Educación Superior no estamos hablando de la Unión Europea, son cosas distintas. El Espacio Europeo de Educación Superior hoy tiene 47 países y la Unión Europea tiene 28. Entonces, es bueno no confundir estas cosas. En la propia Declaración de Praga, pues tampoco se reconoce que, bueno, están haciendo avances y tal, pero tampoco nos dice qué es mejor y qué no es mejor. En el mismo comunicado de Berlín, ya posteriormente, pues aparece que, bueno, se comprometen a comenzar la implantación del sistema en 2 ciclos en el 2005, un compromiso que España, por cierto, no cumplió. Y se nos dice también que el máster pues, debe ser suficiente para acceder al doctorado, a los cursos doctorales. En las siguientes declaraciones, en Bergen, ahí tuve la oportunidad de ir yo, fíjense cómo cambian las cosas, yo fui a Bergen y tuve la suerte de coincidir con la ministra allí, María Jesús San Segundo, con otros, pero yo estaba en Bergen en la reunión alternativa, donde se presentaban propuestas alternativas a las oficiales y demás. Bueno, pero en todo caso, en este mismo comunicado de Bergen, lo que nos dice es que el sistema de 2 ciclos está aplicado ampliamente y nada más. Algunos países se dan cuenta que no lo están haciendo del todo bien y empiezan a llegar a la conclusión de que ya es hora de hacer algo. Sobre todo, eso empieza a ser realidad después del Comunicado de Londres. El Comunicado de Londres, aquí ya los británicos, con todo lo práctico que son, envían claramente el mensaje y es que no es del todo correcto hablar de 2 ciclos, sino que es mejor hablar de 3 ciclos, doctorado, por tanto. Y es al poco de volver de Londres, el Comunicado de Londres, allí nos representó, mejor dicho, Mercedes Cabrera, la profesora de la Complutense, si no recuerdo mal, y ministra de Educación en ese momento. Es al poco tiempo de asistir a esta conferencia cuando se llega ya a una concreción jurídica de lo que en principio se debería hacer en España. Se debería hacer en España y es el famoso artículo 12 del Real Decreto del 29 de octubre del 2007. Bueno, en este artículo, que se dice muchas cosas, lo esencial para nosotros es que se estableció que los planes de estudios tendrán 240 créditos. También se estableció, y eso a veces se olvida, que en los supuestos en que la normativa europea pues prevea otras cuestiones, la duración será distinta. En concreto, en el caso de medicina, veterinaria y arquitectura, que tiene una regulación europea, la duración es distinta. Entonces, España opta por los 240 ECTS, por los 4 años. Después veremos por qué esto. Porque eso tenía una lógica muy reveladora que, además, con el paso del tiempo no han cambiado los fundamentos de esta decisión. Y, por lo tanto, si cambia algo es por otras razones, no por lo que avaló esto detrás. ¿Vale? Esto, si quieren después en el debate lo vemos, esto lo que nos viene a decir, esto es una síntesis, como yo le voy a dejar la presentación, no hace falta que entremos en detalle, pero si uno ve, porque es lo que se ve, que aquí están todos los temas que se han tratado en todas las declaraciones, comunicados, hasta el 2009. Después veremos que hay más, pero si uno ve los grandes apartados, en ninguno de ellos se habla de la relevancia de la duración, que si tiene que ser 4 años. Lo único, desde Bolonia, pues se habla de que al menos
3 años, a partir de 3 años. Pero a partir de 3 años es todo correcto, pero no necesariamente 3 años. ¿Vale? Entonces, aquí estaría la agenda de todo lo que se ha abordado en las distintas declaraciones, pero, insisto, nada que justifique un cambio en la duración según estas declaraciones. ¿Vale? Posteriormente, en 2009, ya después de haber cambiado algunas cosas en España y sobre todo de haber cambiado el representante en el Ministerio de Educación, aquí participó Gabilondo. Yo tuve la suerte también de estar presente en esa conferencia ministerial junto con el Ministerio y demás. Aquí, esta conferencia es muy importante porque aquí España y otros países pues declaran que la movilidad es fundamental y que, por lo tanto, dentro de cada uno de los 3 ciclos tiene que haber oportunidades para la movilidad, lo que se llaman ventanas de movilidad. Y también se declara algo que a veces en España no olvidamos, es que en el 2020 al menos el 20% de aquellos que se gradúen en el Espacio Europeo de Educación Superior deben de haber tenido una experiencia de movilidad internacional. ¿Vale? Entonces, en el 2020 saldrá la clasificación de qué países cumplen esto y qué países no cumplen esto. ¿Vale? Por lo tanto, debemos de configurar grados que faciliten esta movilidad internacional. Y esto lo digo porque esto después se va a utilizar como uno de los argumentos para cambiar la duración de los grados. En las siguientes conferencias ministeriales, Budapest-Viena, que es más bien el 2010, es más bien pues, el lanzamiento del Espacio Europeo de Educación Superior, porque la Declaración de Bolonia lo que nos dice es que en el 2010 va a comenzar el Espacio Europeo de Educación Superior, y es ahí donde se celebra, en esta conferencia en la que también a la que también asistí yo y vi, bueno, de qué se hablaba y sobre todo de qué no se hablaba. Y después en Bucarest, ya con otro gobierno, con otro planteamiento y demás, pues tampoco hay referencia a los ciclos. Es decir, no es verdad que en el debate actual la duración de los ciclos en Europa sea algo clave. No. No. Bueno, la próxima conferencia, y supongo que se hablará bastante de la misma. Digo que supongo porque en España después el impacto interno es menor, depende de quién vaya a esta conferencia, depende de quién esté en el Ministerio. Ustedes saben que en el Ministerio pues, va a haber pronto cambios, entonces no sabemos bien qué va a ocurrir en esta conferencia. En la conferencia de Ereván, en Armenia, bueno, pues ahí se pactará la agenda hasta el año 2018. En el año 2018, la próxima y última conferencia ministerial, quizás haya otra en el 2020, se celebrará en París. Entonces, estemos atentos a cuáles son los documentos claves. Y verán, seguramente, ya les adelante, verán como en estas reuniones, son conferencias ministeriales internacionales, no está en la agenda la preocupación sobre la duración o no de los grados. ¿Vale? Entonces, resumiendo mucho esta primera parte, debemos tener en cuenta al menos 4 cosas. Una, o sea, el Espacio Europeo de Educación Superior se trata fundamentalmente de las 6 famosas C. Se trata de establecer un sistema comprensible, comparable, compatible, un sistema también compartido, competitivo y de calidad. Esa es la idea, una educación superior que tenga esas características. Pero no mucho más de ello. O sea, no se trata de armonizar. No, la palabra armonización está prohibida incluso, cuando se habla, sobre todo cuando se habla en inglés sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. Además, el proceso Bolonia, que es lo que ha generado el Espacio Europeo de Educación Superior, y esto a veces se olvida a menudo, es un proceso intergubernamental, no es una cosa supranacional, sino intergubernamental. Después cada país pues, hace suyo determinadas cosas. Y, sobre todo, no es la Unión Europea, no se debe confundir con la Unión Europea, porque además la Unión Europea no nos dice nada respecto a nuestra duración de los grados, pero la Unión Europea es importante porque al final es la que financia gran parte. Es la que está detrás. La Comisión Europea es la que financia muchas de las cosas que se están haciendo en materia de educación superior. Y después, porque a veces se ha utilizado esto, después también debemos tener en cuenta que en la Unión Europea, en el marco del Tratado de la Unión Europea, de hecho el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es una de las partes conocido en términos periodísticos como el Tratado de Lisboa, bueno, pues aquí queda claro, y España como miembro de la Unión Europea, queda claro que debería tenerlo en cuenta, que la educación superior es una competencia nacional o en su caso regional. De hecho, para que se hagan una idea, para la Unión Europea, como nos dice el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues la educación desde la Unión Europea se apoyará, se coordinará, complementará la acción de los Estados, como ocurre en la protección y mejora de la salud humana, la cultura, el turismo y la educación y demás. Entonces, en el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea
la educación no cambia en términos de a quién le corresponde regular estas cuestiones. Entonces, desde fuera no nos pueden decir, no cabe que nos digan cuál debe ser o no la duración óptima de nuestros grados. Eso es algo que no se suele decir a menudo, ¿vale? Una última reflexión con relación al Espacio Europeo de Educación Superior. Hemos dicho que son 47 países y cada uno de ellos adopta una duración en función de sus propios intereses. Nadie impone a nadie la duración, nadie le dice lo que es conveniente o no en términos de duración. Además de 47 países, hay lo que se llama un miembro adicional, que no es un Estado, que es la Comisión Europea, pero sobre todo, esto es importante, hay lo que se llama miembros a los que se los consulta, y estos miembros terminan influyendo en el contenido de cada una de las declaraciones. Tenemos al Consejo de Europa, tenemos a la UNESCO, tenemos a la Asociación Europea de Universidades, tenemos a la Asociación de entidades de educación superior que no sean universidades, porque cuando hablamos de educación superior no estamos hablando solo de universidades, aunque en España es muy importante, en otros sitios más del 30% es educación superior y no son universidades, y tienen mucho que decir al respecto. Tenemos también la Asociación de los Estudiantes, que intenta influir sobre estas cuestiones. Tenemos también la Asociación de los que se encargan de la garantía de la calidad, las organizaciones o los sindicatos en el sector de la educación superior, y tenemos también, nunca mejor dicho, es el último, pero no por ello menos importante, tenemos la Asociación de los Empresarios. Entonces, lo que les quiero transmitir con esto es que las declaraciones, los comunicados, los textos de referencia, pues son el resultado de múltiples fuerzas. Están los estados, pero también estos intentan influir. Bueno, pues ninguno de estos se ha preocupado nunca sobre la duración óptima de los grados. Ninguno de ellos ha dicho que sea mejor 4 o 3 más, ¿vale? Y ni siquiera los estados, porque saben que es. Aquí, ¿qué vemos? Pues Bielorrusia es el que no pertenece, Mónaco no pertenece y San Marino no pertenece. Los otros pues, forman parte y, por lo tanto, van mucho más allá de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, la tesis central del primer punto sería, ¿nos dice Europa cuál debe ser la duración óptima de nuestros grados? La respuesta es que no. Ni la Unión Europea ni el Espacio Europeo de Educación Superior. Esa es la idea. La segunda cuestión que a mí me interesa plantear aquí y que a veces se olvida es, vamos a ver, ¿fue una ocurrencia aquello de que los grados tenían que durar 4 años? ¿O se pensó bastante, se reflexionó bastante? Bueno, pues los distintos documentos elaborados en su momento, las distintas discusiones elaboradas en su momento, yo participé, directa e indirectamente en algunas de ellas, dentro de mis limitaciones, como asesor y demás. Bueno, pues se tuvieron en cuenta algunas cosas. Una, y eso es clave, en España, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, la edad de acceso a la universidad es algo inferior. En muchos países acceden los estudiantes a la universidad un año y algo mayores, un poco más maduros, en algunos no interpretan eso, con un bachiller incluso más largo. Y eso es algo que no debe olvidarse, aunque ha cambiado. La segunda razón, y es más fuerte de lo que parece, es que en algunos países anglosajones que tenemos como referencia, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos en educación saben algo de educación superior, y en Canadá, que también saben algo de educación, e incluso fuera, dentro de Europa, también de carácter anglosajón, un país que es bastante modélico en materia de educación superior es Escocia, como parte del Reino Unido. Bueno, pues en estos países, y algún que otro más, la duración de los grados es de 4 años. De 4 años. Entonces se interpretó, bueno, pues estos algo sabrán de esto. Después, en España, también, como ustedes conocen, antes del Espacio Europeo de Educación Superior, teníamos muchas titulaciones, diplomaturas de 3 grados. Entonces, o sea, de 3 años, perdón. Entonces, el mensaje que se quería transmitir es que queríamos algo nuevo, que dejarlo con 3 años podía confundir a muchos operadores, interlocutores y demás. Entonces se pensó que 4 enviaba un mensaje distinto, que iba a haber un grado igual en la duración, no la distinción que teníamos antes. Por lo tanto, el mensaje era cambiar de modelo. Además, teníamos otra realidad, es que en España había muchas carreras con una duración de 6 años y bastantes una duración de 5 años. Entonces, rebajar muchas de ellas a 3 años pues podía generar incluso problemas de calidad total de la formación educativa. Entonces, eso también se dejó. Bien, es verdad que algunos lo interpretan de otra forma, y es que los ingenieros y equivalentes presionaron muchísimo, en el sentido de que decían, no, nosotros, déjense de tonterías, nosotros queremos 6 años, y para llegar a 6 años son un grado de 4 y después un máster obligatorio en muchos supuestos de 2, para no cambiar demasiado las cosas. Eso también sería otra interpretación. Pero hay algo, y por eso lo subrayo aquí, hay algo clave que a veces no se transmite bien. Y es que
según distintos estudios, incluso según distintas prácticas, si la duración es de 4 años, es bastante más fácil incluir prácticas, ventanas de movilidad y el trabajo final de grado. De hecho, lo que sabemos es que en algunos países, cuando se pasó a 3 grados, por ejemplo en Alemania, la movilidad disminuyó, salían menos fuera, porque era más corto el periodo de formación, entonces optaban por quedarse. Entonces, el hecho de disminuir la duración afecta también a la propensión de los estudiantes a salir fuera, y eso se ha observado en bastantes países. Después se ha corregido a través de ventanas de movilidad obligatoria u otros sistemas. Y después también se interpretó que para los empleadores podrían dar una bienvenida con más alegría a un grado de 4 años que a un grado similar en duración a las diplomaturas. Por estas razones y algunas más, se optó por los 4 años, por los 240. Ninguna de estas razones en el año 2015 ha desaparecido, ninguna de estas razones, y eso es bueno tenerlo en cuenta. Otra cuestión que me interesa a mí presentarles es ¿qué se hace en el resto de Europa? Porque a veces se nos dicen cosas que no coinciden del todo con la realidad, en relación a lo que se hace con el resto de Europa. Bueno, aquí tenemos la idea que mantengo y lo que nos dicen los datos, porque no olviden una cosa, y a veces se olvida a menudo. Cuando una persona no tiene datos, su opinión es una opinión como otra cualquiera. Lo decía muy a menudo el responsable de la OCDE en educación, Andreas Schleicher, que el que no tiene datos, el que habla sin datos, bueno, pues vale. Pero los datos nos dicen que en Europa se hacen cosas muy variadas, pero no solo se hacen cosas muy variadas, sino que varían en el tiempo. En el periodo, por ejemplo, 2008-2009, aquí tenemos países con una duración de 240, otros de 180, otros donde no tenemos datos, como Ucrania y demás, y estos con cuadritos y demás es donde hay de todo, de 4 y de 3, de 4 y de 3. Algunos en estos países consideran que las cosas serias en 4, las cosas un poco menos serias en 3. Yo no lo voy a decir, pero es la interpretación que tienen en algunos otros países. En el 2008-2009. Si después vemos en el 2009-2010, pues por ejemplo, por coger un país, fíjense que antes Finlandia no es cualquier país en educación, como usted supongo que sabrán, no es cualquier país. Finlandia tenía 180 créditos ECTS, pero con el paso del tiempo dijeron... Entonces, ya no solo tiene 180, sino que tiene también de 240. Ha habido una situación de cambio, en algunos supuestos. Se han dado cuenta que era mejor subir algunos, que inicialmente eran de 3, subirlos a 2, 4. Eso en el 2010. En el 2008-2009, en materia de másters, también tenemos de todo. Aquí se habla muy a menudo en España los másters de 60 ECTS. Eso no coincide con los datos en este periodo ni después. Hay de todo, aunque pueden predominar unos y otros más. Hay de 120, hay de 160, hay una mezcla de todos y demás. Lo mismo, si nos damos cuenta, del 2008 a 2009, a 2010 también hay cambios en algunos países. Entonces, esto es un proceso dinámico, donde algunos llegan a la conclusión de que es mejor subir a 120 o bajar y demás. No es una foto fija. Si nos centramos en los últimos datos disponibles, y es una pena porque los próximos datos disponibles pues saldrán, se publicarán con ocasión de la conferencia ministerial en Yerevan, en Armenia. De aquí unos días, pues a mediados de mayo, tendremos los últimos datos disponibles. Aquí lo que nos dice, y en esto el Ministerio tiene razón, es que gran parte de los países tienen 180 créditos ECTS. Menos tienen los otros. Eso es verdad en materia de primer ciclo, en materia de graduado, que diríamos aquí, o de grado que diríamos aquí. También en máster, que hay múltiples posibilidades, pues muchos de ellos tienen 120, pero después hay otros que tienen otros. Pero hay una cosa que no se dice y que es clave y que es fundamental, porque no decir toda la información, pues al final no estás distribuyendo del todo bien la información o eres un poco sesgado a la hora de distribuir la información. Una cosa fundamental es cuántas personas después de estudiar el grado estudian el máster. Eso es clave, porque claro, si en un país gran parte de las personas, pues por ejemplo vamos a elegir estos países, son muchos, por ejemplo Francia, Polonia, muchos, incluso Alemania. Si vemos el porcentaje de personas que después del grado estudian un máster, que en algunos casos son entre el 75 o el 100%, y otros más de la mitad, fíjense en el caso de España, entre el 10 y el 25%. Esto incluso ha empeorado. Bueno, pues si tenemos un escenario donde la duración donde el porcentaje de personas que dejan el grado y pasan al máster es escaso
o tenemos un escenario donde el porcentaje es mucho más importante, el resultado no es el mismo, porque al final muchos estarán cursando los 400 ECTS. A 400 ECTS puedes llegar a través de 240 más 60, o puedes llegar a través de 180 más 120. Si tenemos un porcentaje menor, como es en el caso, hay muchísimos que se quedarían con menos. Entonces, si no cambiamos esa realidad, después veremos por qué es esa la realidad. Porque en España hay muchísimas menos personas que pasan del grado al máster, muchísimas menos personas. ¿Vale? Bien. No he podido, no lo creía pertinente centrarme en todos los países, como ha comentado antes Inma. Yo voy a hablar un poquito de Alemania. Alemania no es cualquier país en materia de educación superior. No es un país que pasa por ahí. Alemania es muy riguroso en materia de educación superior, se lo coge muy en serio. Y bueno, en Alemania hay un debate ahora muy importante, muy potente, que se sintetiza en este libro, Bildung statt Bologna. Eso significa educación en lugar de Bolonia. Es un libro bomba, escrito por Dieter Lenzen. Dieter Lenzen no es una persona que pasaba por ahí. Dieter Lenzen es el expresidente de la Universidad Libre de Berlín y ahora es el presidente rector de la Universidad de Hamburgo y es el vicepresidente de la CRU alemana, de la Hochschule Rektorenkonferenz. Entonces es un libro muy sólido, que yo espero que lo traduzcan pronto al español, pero igual no lo traducen porque, bueno, el contenido tiene su cosa. Y en este libro se habla de muchas cosas, pero la tesis central es que se ha hecho mal el cambio en Alemania y que muchos de ellos se están arrepintiendo y que hay algo entre estas cosas que se ha hecho mal que no ha sido del todo bien, que ha sido la cuestión vinculada a la duración del grado. Entonces, una de las grandes críticas es cómo podemos ofrecer una formación óptima con estos grados de 3 ECTS, porque en Alemania hay bastantes grados de ECTS, lo que se llaman Bachelor of Arts y otro tipo de grados. Bien, pero lo que es curioso, y eso tampoco se comunica por las partes que a lo mejor lo deberían de comunicar, y es que en el 2009, en el 2010, en Alemania hubo un debate muy intenso, muy profundo, que sobre todo pues, se siguió a través de Die Zeit, a través de los debates profundos y sólidos que hay en la televisión alemana, y rigurosos, además muy rigurosos, donde nadie se interrumpe cuando hablan, donde la gente va con datos, con argumentos y no tienen prisa y lo hacen bien. Bueno, pues allí, curiosamente, se hablaba y se sigue hablando aún del modelo español, aunque no sé si todos ustedes hablan alemán, pero eso se entiende perfectamente, es de las palabras, el modelo español. Y se hablaba del modelo español porque se contemplaba que un modelo de 4 años pues, podía dar cabida a un producto formativo de superior calidad al que podía resultar de un modelo de menor duración. Eso es importante. De hecho, en la actualidad el debate continúa. Hay algunas universidades tienen la intención de revisar la duración de los grados no hacia abajo o mantenerlos, sino hacia arriba. Y de hecho, aquí yo creo que hay algún responsable de derecho, pues en Alemania dicen derecho es una cosa seria y como mínimo 9 semestres, 4 años y medio. O mínimo. Después, profesor de secundaria, 4 años, algunas cosas. Y después, los otros grados de 3 años, todos tienen vinculado un máster con una característica específica, que es gratuito el máster. Y como es gratuito, no solo que es gratuito, sino que más del 80% terminan cursando el máster. Luego, el estudiante alemán termina haciendo los correspondientes 300 ECTS, los correspondientes 5 años. Entonces, por esa construcción general que dicen ellos que el bachelor solo es una cosa menor. Y además hay un debate importante porque incluso los empleadores no están cómodos con el bachelor de 3 años, están más cómodos con el bachelor de más duración. Y algo que es duro también de aceptar es que en Alemania, para acceder a la administración pública, en muchos casos lo de los 3 años no es suficiente. Te obligan a hacer un máster y demás, muchísimo. Entonces, en realidad en Alemania, aunque en muchos hay 3, termina siendo al final 5 años. Y como mínimo en algunos de formación, como señalo aquí, incluso para ser dentista hace falta estudiar 5 años y medio además, es decir, no hay una opción clara en muchos casos por los 3 años, que es lo que se suele decir en estos supuestos. ¿Vale? Bien, la cuarta idea que quería transmitirle a ustedes, y que esto yo creo que lo que nos viene a revelar es que
que los efectos de este cambio no son tan pequeños como algunos piensan, ¿eh? Porque además una vez hemos abierto la botella y ha salido el genio de la botella, es muy difícil que vuelva, salvo un cambio normativo relativamente rápido. Bueno, como ustedes saben, el famoso decreto del 2 de febrero del 2015, que desde mi humilde punto de vista, y el jurista lo podrá decir, podría estar mucho mejor redactado, muchísimo mejor redactado, ¿eh? Entre otras cosas. Bueno, en este Real Decreto, lo que más nos interesa de todos es que se afirma en la norma, se nos dice que los planos de estudios tendrán entre 180 y 240 créditos. Entonces, a partir de ahí, las cosas ya cambian, el escenario cambia. Bien es verdad que, según las declaraciones del Ministerio, es una posibilidad voluntaria y sin plazo, ¿eh? O sea, bueno, que no a nadie obligan a hacer esto, y además, en principio, sin plazo. Uno lo puede hacer de aquí 6 años, 7 años, o no hacerlo nunca y demás, ¿eh? Bien, ¿cuáles son los efectos deseados y no deseados de esto? Bueno, pues uno de ellos tiene que ver con la internacionalización de nuestros egresados. O sea, aquí la idea, lo que se manifiesta, está incluso en el preámbulo del Real Decreto y demás, lo que se manifiesta es que con la duración que tenemos actual, pues la internacionalización de nuestros egresados es menor. Porque los que quieren ir fuera a estudiar, pues en lugar como han estudiado aquí un máster, si quieren hacer el doctorado fuera, es decir, en el espacio europeo de educación superior, porque si vas a otro sitio no tienes ese problema, pero si quieres ir a algún país del espacio europeo de educación superior, pues como has hecho un máster de 60, pues allí tienes que hacer un máster de 60, otro máster de 60, ¿eh? Porque tienes que sumar 120. Sobre eso no hay datos, ¿eh? Sobre eso no hay datos ni a cuántos afectan, si verdaderamente es así o no. ¿Y por qué no hay datos? Y sobre todo, a cuántos afectan o no. Porque hay una cosa que se olvida, que es lo relativo a los resultados de aprendizaje. Un elemento clave en el espacio europeo de educación superior, del que no he tenido tiempo de hablar, es lo que se llama los resultados de aprendizaje. Es decir, a ti te reconocen lo que has hecho porque viendo los descriptores, viendo lo que se espera, viendo los conocimientos que espera que termines adquiriendo, viendo lo que se espera que tú sepas hacer, en función de eso, porque ahora ya no se convalidan cosas, ahora se reconocen cosas. En función de eso te pueden dejar que participes en un máster o en un doctorado, pero la duración no es clave, no es definitiva en eso. De hecho, yo participo en algunos másteres donde tenemos alumnos que han estudiado bachelors o grados de 3 años y les aceptamos porque consideramos que con esos 3 años tienen suficientes conocimientos para cursar nuestro máster, que en el caso de los estudiantes españoles lo cursan después de haber estudiado 4 años, porque analizamos los resultados de aprendizaje de lo que ellos han podido estudiar y demás, ¿vale? Entonces, la idea es, bueno, según esto, pues este cambio favorecería la internacionalización de nuestras universidades. Nuestros estudiantes, al salir fuera, tendrían menos problemas para cursar el doctorado. Los que van fuera a estudiar el doctorado, el porcentaje es mínimo a estudiar el doctorado. Porque además vamos a tener un problema en el futuro, y es que cada vez menor número de nuestros estudiantes quieren estudiar el doctorado. Porque el doctorado en España sigue valiendo fundamentalmente eso para la universidad. Y el futuro de la universidad, muchos de nuestros jóvenes y menos jóvenes, pues no lo ven del todo brillante. Entonces, modificar esto por esta razón es como mínimo débil. Pero además, después hay otra cosa. Es que de esto se ha difundido menos, pero esta cuestión se ha difundido menos, pero en octubre del 2014, yo no sé si aquí ha llegado, si lo sabéis, ¿no? Pero en octubre de 2014 se ha aprobado la estrategia de internacionalización de las universidades españolas. Hay que ser optimista, del 2015 al 2020. Bueno, pues dentro de este documento, que lo pueden consultar, lo pueden bajar en Internet, hay distintas versiones. Yo he cogido la última, la que en principio se ha adoptado como tal. Las universidades han mirado así porque algunas han interpretado que esto es una especie de lista de la compra, porque hay muchas cosas, una especie de lista de la compra, muchos deseos, pero sin dinero. Y ustedes supongo que sabrán todos que si tienen una larguísima lista de la compra y no hay dinero para realizar la compra, pues no sé muy bien cómo queda. Pero en todo caso, lo que me interesa a mí aquí es que en este documento, que es útil, su lectura es especialmente útil, pues tenemos lo que se llama un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces, aquí aparece como una de las debilidades de nuestro sistema universitario en términos de internacionalización, como una de ellas aparece la duración, junto con el coste medio de la matrícula. O sea, lo que tenemos es decir, todas las debilidades. Estas son las debilidades que tiene España en materia de internacionalización. ¿Vale? Pues la D5. Coste medio de la matrícula y duración del grado superior a la media de los países de la Unión Europea. ¿Vale?
Esta sería una de las debilidades. Las otras, que son mucho más importantes, están aquí. Entonces, en principio, este decreto lo que buscaría es modificar la mitad de esta debilidad, coste medio de la matrícula. Yo no sé si saben que esta debilidad no se ha... De hecho, estamos peor que antes. El coste medio de la matrícula, la posibilidad de que se incremente, aunque eso depende, como ustedes saben, de las distintas comunidades autónomas. No es lo mismo hablar de Cataluña o de Madrid que hablar de Andalucía. Andalucía y Galicia pues disfrutan de bajísimos precios públicos en materia en este campo. Otros no, otros han incrementado muchísimo. Pero bueno, lo curioso es que dentro de las debilidades solo se ha elegido una, y es la que no cuesta dinero, que es cambiar la duración. Vale. Bien, esto lo que le estaba comentando, según el Ministerio, estas son declaraciones más o menos literales del Ministerio, los españoles que quieren hacer un doctorado fuera tienen que estudiar un año más porque el máster en España son de un año y no reconocerán fuera de tal. Eso se afirma sin datos, sin saber a cuánto les afecta, no les afecta, y sobre todo olvidando lo que les he comentado antes, olvidando el elemento esencial del Espacio Europeo de Educación Superior, que es los resultados de aprendizaje. Porque en principio, fuera, si ven que un español ha estudiado 4 años de física y ha hecho un máster de física, eso puede ser más que suficiente para cursar un doctorado. Si dentro de ese doctorado hay además determinadas acciones formativas en aquellos trozos de materia o elementos que no tenga suficiente conocimiento y demás. Y después los extranjeros que han estudiado el grado de 180 CTS no pueden estudiar el máster en España porque no se considera suficiente. Eso no hay datos, pero además no es del todo verdad, porque hay muchísimos casos donde hay estudiantes que estudian nuestros másters y que extranjeros del Espacio Europeo de Educación Superior y que han cursado 180 CTS. Porque les hemos reconocido esa posibilidad gracias al resultado de aprendizaje, ¿vale? Además, y esto es importante, y estoy seguro que la actual secretaria de Estado, creo que la van a nombrar pues, directora adjunta de Educación en la OCDE, y esto lo ha elaborado la OCDE, pues igual se da cuenta de algo que es fundamental, que hay muchos elementos que explican la movilidad internacional, muchísimos. Esto está ya tasado y muy elaborado. Pues, por ejemplo, la importancia del capital humano para el crecimiento endógeno, los países en sociedad de conocimiento, la internacionalización de mercados laborales, el mayor nivel de desarrollo de países emergentes, el caso Europa del sistema Erasmus, la existencia del sistema educativo cada vez más parecidos, porque es más fácil el reconocimiento gracias a los resultados, el aprendizaje, mayor oferta de cursos en inglés, y esto va a generar su discusión en España, el intenso vínculo entre reputación e internacionalización de las universidades. De hecho, como señalo aquí, pues un gran número de estudiantes internacionales se concentran en un porcentaje pequeño de universidades, aquellas que tienen una mayor reputación. La adopción de medidas que faciliten el incremento de la tasa de retención, eso es clave. En España no se está haciendo prácticamente nada. Tendremos los últimos datos disponibles. Aquí lo que nos dice, y en esto el Ministerio tendrá razón, es que gran parte de los países tienen 180 créditos CTS. Menos tienen los otros. Eso es verdad en materia de primer ciclo, en materia de graduado, que diríamos aquí, o de grado que diríamos aquí. También en máster, que hay múltiples posibilidades, pues muchos de ellos tienen 120, pero después hay otros que tienen otros. Pero hay una cosa que no se dice y que es clave y que es fundamental, porque no decir toda la información, pues al final no estás distribuyendo del todo bien la información o eres un poco sesgado a la hora de distribuir la información. Una cosa fundamental es cuántas personas después de estudiar el grado estudian el máster. Eso es clave, porque claro, si en un país gran parte de las personas, pues por ejemplo vamos a elegir estos países, son muchos, por ejemplo Francia, Polonia, muchos, incluso Alemania. Si vemos el porcentaje de personas que después del grado estudian un máster, que en algunos casos son entre el 75 o el 100%, y otros más de la mitad, fíjense en el caso de España, entre el 10 y el 25%. Esto incluso ha empeorado. Bueno, pues si tenemos un escenario donde la duración donde el porcentaje de personas que dejan el grado y pasan al máster es escaso, o tenemos un escenario donde el porcentaje es mucho más importante, el resultado no es el mismo, porque al final muchos estarán cursando los 400 ECTS. A 400 ECTS puedes llegar a través de 240 más 60, o puedes llegar a través de 180 más 120. Si tenemos un porcentaje menor, como es en el caso, hay muchísimos que se quedarían con menos. Entonces, si no cambiamos esa realidad, después veremos por qué es esa la realidad. Porque en España hay muchísimas menos personas que pasan del grado al máster, muchísimas menos personas. ¿Vale? Bien.
No he podido, vamos, no lo creía pertinente, centrarme en todos los países, como ha comentado antes Inma. Yo voy a hablar un poquito de Alemania. Alemania no es cualquier país en materia de educación superior, ¿eh? No es un país que pasa por ahí. Alemania es muy riguroso en materia de educación superior, lo coge muy en serio, ¿eh? Y bueno, en Alemania hay un debate ahora muy importante, muy potente, que se sintetiza en este libro, Bildung statt Bologna. Eso significa educación en lugar de Bolonia. Es un libro bomba, escrito por Dieter Lenzen. Dieter Lenzen no es una persona que pasaba por ahí. Dieter Lenzen es el expresidente de la Universidad Libre de Berlín y ahora es el presidente rector de la Universidad de Hamburgo y es el vicepresidente de la CRU alemana, de la Hochschule Rektorenkonferenz. Es un libro muy sólido, que yo espero que lo traduzcan pronto al español, pero igual no lo traducen porque, bueno, el contenido tiene su cosa, ¿eh? Y en este libro se habla de muchas cosas, pero la tesis central es que se ha hecho mal el cambio en Alemania y que muchos de ellos se están arrepintiendo y que hay algo entre estas cosas que se ha hecho mal que no ha sido del todo bien, que ha sido la cuestión vinculada a la duración del grado. Entonces, una de las grandes críticas es cómo podemos ofrecer una formación óptima con estos grados de 3 ECTS, porque en Alemania hay bastantes grados de ECTS, lo que se llaman Bachelor of Arts y otro tipo de grados, ¿eh? Bien, pero lo que es curioso, y eso tampoco se comunica por las partes que a lo mejor lo deberían de comunicar, y es que en el 2009, en el 2010, en Alemania hubo un debate muy intenso, muy profundo, que sobre todo pues, se siguió a través de Die Zeit, a través de los debates profundos y sólidos que hay en la televisión alemana, y rigurosos, además muy rigurosos, donde nadie se interrumpe cuando hablan, donde la gente va con datos, con argumentos y no tienen prisa y lo hacen bien. Bueno, pues allí, curiosamente, se hablaba y se sigue hablando aún del modelo español, aunque no sé si todos ustedes hablan alemán, pero eso se entiende perfectamente, es de las palabras, el modelo español. Y se hablaba del modelo español porque se contemplaba que un modelo de 4 años pues, podía dar cabida a un producto formativo de superior calidad al que podía resultar de un modelo de menor duración. Eso es importante. De hecho, en la actualidad el debate continúa. Hay algunas universidades tienen la intención de revisar la duración de los grados no hacia abajo o mantenerlos, sino hacia arriba. Y de hecho, aquí yo creo que hay algún responsable de derecho, pues en Alemania dicen derecho es una cosa seria y como mínimo 9 semestres, 4 años y medio. O mínimo. Después, profesor de secundaria, 4 años. Algunas cosas. Y después, los otros grados de 3 años, todos tienen vinculado un máster con una característica específica, que es gratuito el máster. Y como es gratuito, no solo que es gratuito, sino que más del 80% terminan cursando el máster. Luego, el estudiante alemán termina haciendo los correspondientes 300 ECTS, los correspondientes 5 años. Entonces, por esa construcción general que dicen ellos que el bachelor solo es una cosa menor. Y además hay un debate importante porque incluso los empleadores no están cómodos con el bachelor de 3 años, están más cómodos con el bachelor de más duración. Y algo que es duro también de aceptar es que en Alemania, para acceder a la administración pública, en muchos casos lo de los 3 años no es suficiente. Te obligan a hacer un máster y demás, muchísimo. Entonces, en realidad en Alemania, aunque en muchos hay 3, termina siendo al final 5 años. Y como mínimo en algunos de formación, como señalo aquí, incluso para ser dentista hace falta estudiar 5 años y medio además. Es decir, no hay una opción clara en muchos casos por los 3 años, que es lo que se suele decir en estos supuestos, ¿vale? Bien, la cuarta idea que quería transmitirle a ustedes y que esto yo creo que lo que nos viene a revelar es que los efectos de este cambio no son tan pequeños como algunos piensan, porque además una vez hemos abierto la botella y ha salido el genio de la botella, es muy difícil que vuelva, salvo un cambio normativo relativamente rápido. Bueno, como ustedes saben, el famoso decreto del 2 de febrero del 2015, que desde mi humilde punto de vista, y el jurista lo podrá decir, podría estar mucho mejor redactado, muchísimo mejor redactado, entre otras cosas. Bueno, en este Real Decreto, lo que más nos interesa de todos es que se afirma en la norma, se nos dice que los planos de estudios tendrán entre 180 y 240 créditos. Entonces, a partir de ahí, las cosas ya cambian, el escenario cambia. Bien es verdad que, según las declaraciones del Ministerio, es una posibilidad voluntaria y sin plazo. O sea, que a nadie obligan a hacer esto y, además, en principio, sin plazo. Uno lo puede hacer de aquí 6 años, 7 años, o no hacerlo nunca y demás. Bien.
¿Cuáles son los efectos deseados y no deseados de esto? Bueno, pues uno de ellos tiene que ver con la internacionalización de nuestros egresados. O sea, aquí la idea, lo que se manifiesta, está incluso en el preámbulo del Real Decreto y demás, lo que se manifiesta es que con la duración que tenemos actual, pues la internacionalización de nuestros egresados es menor. Porque los que quieren ir fuera a estudiar, pues en lugar de como han estudiado aquí un máster, si quieren hacer el doctorado fuera, es decir, en el espacio europeo de educación superior, porque si vas a otro sitio no tienes ese problema, pero si quieres ir a algún país del espacio europeo de educación superior, pues como has hecho un máster de 60, pues allí tienes que hacer un máster de 60, otro máster de 60, porque tienes que sumar 120. Sobre eso no hay datos, sobre eso no hay datos ni a cuántos afectan, si verdaderamente es así o no. ¿Y por qué no hay datos? Y sobre todo, a cuántos afectan o no, porque hay una cosa que se olvida, que es lo relativo a los resultados de aprendizaje. Un elemento clave en el espacio europeo de educación superior, del que no he tenido tiempo de hablar, es lo que se llama los resultados de aprendizaje. Es decir, a ti te reconocen lo que has hecho porque viendo los descriptores, viendo lo que se espera, viendo los conocimientos que espera que termines adquiriendo, viendo lo que se espera que tú sepas hacer, en función de eso, porque ahora ya no se convalidan cosas, ahora se reconocen cosas. En función de eso te pueden dejar que participes en un máster o en un doctorado, pero la duración no es clave, no es definitiva en eso. De hecho, yo participo en algunos másteres donde tenemos alumnos que han estudiado bachelors o grados de 3 años y les aceptamos porque consideramos que con esos 3 años tienen suficientes conocimientos para cursar nuestro máster, que en el caso de los estudiantes españoles lo cursan después de haber estudiado 4 años, porque analizamos los resultados de aprendizaje de lo que ellos han podido estudiar y demás, ¿vale? Entonces, la idea es, bueno, según esto, pues este cambio favorecería la internacionalización de nuestras universidades. Nuestros estudiantes, al salir fuera, tendrían menos problemas para cursar el doctorado. Los que van fuera a estudiar el doctorado, el porcentaje es mínimo a estudiar el doctorado. Porque además vamos a tener un problema en el futuro, y es que cada vez menor número de nuestros estudiantes quieren estudiar el doctorado. Porque el doctorado en España sigue valiendo fundamentalmente eso para la universidad. Y el futuro de la universidad, muchos de nuestros jóvenes y menos jóvenes, pues no lo ven del todo brillante. Entonces, modificar esto por esta razón es como mínimo débil. Pero además, después hay otra cosa. Es que de esto se ha difundido menos, pero esta cuestión se ha difundido menos, pero en octubre del 2014, yo no sé si aquí ha llegado, si lo sabéis, ¿no? Pero en octubre del 2014 se ha aprobado la Estrategia de Internacionalización de las Universidades Españolas. Hay que ser optimista, del 2015 al 2020. Bueno, pues dentro de este documento, que lo pueden consultar, lo pueden bajar en Internet, hay distintas versiones. Yo he cogido la última, la que en principio se ha adoptado como tal. Las universidades han mirado así porque algunas han interpretado que esto es una especie de lista de la compra, porque hay muchas cosas, una especie de lista de la compra, muchos deseos, pero sin dinero. Y ustedes supongo que sabrán todos que si tienen una larguísima lista de la compra y no hay dinero para realizar la compra, pues no sé muy bien cómo queda. Pero en todo caso, lo que me interesa a mí aquí es que en este documento, que es útil, su lectura es especialmente útil, pues tenemos lo que se llama un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces, aquí aparece como una de las debilidades de nuestro sistema universitario en términos de internacionalización, como una de ellas aparece la duración, junto con el coste medio de la matrícula. O sea, lo que tenemos es decir, todas las debilidades. Estas son las debilidades que tiene España en materia de internacionalización. ¿Vale? Pues la D5. Coste medio de la matrícula y duración del grado superior a la media de los países de la Unión Europea. ¿Vale? Esta sería una de las debilidades. Las otras, que son mucho más importantes, están aquí. Entonces, en principio, este decreto lo que buscaría es modificar la mitad de esta debilidad, coste medio de la matrícula. Yo no sé si saben que esta debilidad no se ha... De hecho, estamos peor que antes. El coste medio de la matrícula, la posibilidad de que se incremente, aunque eso depende, como ustedes saben, de las distintas comunidades autónomas. No es lo mismo hablar de Cataluña o de Madrid que hablar de Andalucía. Andalucía y Galicia pues disfrutan de bajísimos precios públicos en materia en este campo. Otros no, otros han incrementado muchísimo. Pero bueno, lo curioso es que dentro de las debilidades solo se ha elegido una, y es la que no cuesta dinero, que es cambiar la duración. Vale. Bien,
esto lo que le estaba comentando, según el Ministerio, estas son declaraciones más o menos literales del Ministerio, los españoles que quieren hacer un doctorado fuera tienen que estudiar un año más porque el máster en España son de un año, no reconocerán fuera de tal. Eso se afirma sin datos, sin saber a cuánto les afecta, no les afecta, y sobre todo olvidando lo que les he comentado antes, olvidando el elemento esencial del Espacio Europeo de Educación Superior, que es los resultados de aprendizaje. Porque en principio, fuera, si ven que un español ha estudiado 4 años de física y ha hecho un máster de física, eso puede ser más que suficiente para cursar un doctorado. Si dentro de ese doctorado hay además determinadas acciones formativas en aquellos trozos de materia o elementos que no tengan suficiente conocimiento y demás. Y después los extranjeros que han estudiado el grado de 180 CTS no pueden estudiar el máster en España porque no se considera suficiente. Eso no hay datos, pero además no es del todo verdad, porque hay muchísimos casos donde hay estudiantes que estudian nuestros másters y que han, extranjeros del Espacio Europeo de Educación Superior, y que han cursado 180 CTS. Porque les hemos reconocido esa posibilidad gracias a los resultados de aprendizaje, ¿vale? Además, y esto es importante, y estoy seguro que la actual secretaria de Estado, creo que la van a nombrar pues, directora adjunta de Educación en la OCDE, y esto lo ha elaborado la OCDE, pues igual se da cuenta de algo que es fundamental, que hay muchos elementos que explican la movilidad internacional, muchísimos. Esto está ya tasado y muy elaborado. Pues, por ejemplo, la importancia del capital humano para el crecimiento endógeno, los países en sociedad de conocimiento, la internacionalización de mercados laborales, el mayor nivel de desarrollo de países emergentes, el caso de Europa del sistema Erasmus, la existencia de sistemas educativos cada vez más parecidos, porque es más fácil el reconocimiento gracias a los resultados del aprendizaje, mayor oferta de cursos en inglés, y esto va a generar su discusión en España, el intenso vínculo entre reputación e internacionalización de las universidades. De hecho, como señalo aquí, pues un gran número de estudiantes internacionales se concentran en un porcentaje pequeño de universidades, aquellas que tienen una mayor reputación. La adopción de medidas que faciliten el incremento de la tasa de retención, eso es clave. En España no se está haciendo prácticamente nada. ¿Qué hacer para captar a los cerebros y que se queden aquí? Clave en el doctorado, aquí no se está haciendo, la aceleración del cambio tecnológico, y esto afecta a determinados países que no son capaces de incrementar la oferta educativa de forma suficiente. ¿Por qué se creen ustedes que hay tantos chinos en Málaga, en Salamanca y en otros sitios? Pues fundamentalmente está vinculado a este hecho. Además de que en China, pues cada año se quedan casi 1 millón de estudiantes sin poder acceder a su sistema educativo y por lo tanto tienen que ir fuera a estudiar además. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que la duración del grado no está vinculado de forma clara con la internacionalización, no está vinculado. De hecho, Estados Unidos, que es una de las sociedades más internacionales en materia educativa, pues tiene grados de 4 años. Y hay muy poca evidencia para sostener que cambiando los grados vamos a ser más internacionales. De hecho, no hay evidencia. De hecho, lo que tenemos es un escenario mundial de incremento de la movilidad internacional, del incremento de los estudiantes internacionales desde que tenemos datos desde el 75 hasta el 2012, que hemos llegado pues, a los 4 millones y medio, y está previsto que eso en los últimos datos oficiales de la OCDE, que no muy tarde lleguemos a los 5 millones, con escenarios muy distintos en términos de duración de grado. Muy distintos. Si nos fijamos aquí, pues por ejemplo, Estados Unidos absorbe, pues aquí lo que estamos viendo es qué porcentaje de estudiantes que deciden estudiar fuera van a Estados Unidos, pues el 16%, al Reino Unido el 13%, Alemania, Francia, España. España está en torno al 2%, un poquito más del 2% en los últimos datos que tenemos. Entonces, lo que les quiero decir es que la distribución del destino final de los estudiantes extranjeros no está en función de la duración, de los grados, ni del máster, ni demás. Y además, en el caso de España, con distintos escenarios en el 2000 y el 2012, pues hemos conseguido que en el 2012 vengan más. Uno siempre puede decir, pueden haber venido mucho más si hubiéramos cambiado, pero es que no tenemos datos sobre eso, no hay evidencia sobre eso, no hay ninguna evidencia. ¿Vale? Bien, esto sería entonces el primer argumento. El primer argumento es, gracias a este cambio, la Universidad Española va a ser más internacional. A mí no me convence el argumento. A mí me convencen más las otras debilidades que estaban en esta tabla sintética y que no se han movido. Eso pueden responder más. Por ejemplo, la idea de la tasa de retención y demás. El segundo argumento, que lo pongo en interrogantes porque para un economista como yo pues nos deja un poco... Dice, es que así nos vamos a ahorrar 150 millones de euros. Porque como dura un año menos, pues no se pagará ese último año. Y las familias se ahorran 150 millones de euros. Eso es un argumento de los más frágiles, porque uno podría decir, bueno, y si durara 2 años se ahorrarían más, 300 millones de euros.
Pero eso es olvidar qué va a pasar después. Después del grado, si uno quiere seguir con su carrera, pues igual tiene que hacer el máster. Entonces las cifras no serían 150, porque si tienes que pagar mucho más por el máster, al final no es exactamente así. Después hay otro argumento que a mí también nos deja descolocados a los que nos dedicamos a estas cosas. Dice que así te ahorras un año. Si estudias un año menos, te ahorras un año. Claro, si le dicen eso a uno, dice, uy, y si estudias 2 años, te ahorras 2 años. Pero no, además te ahorras un año y así te puedes incorporar al mercado de trabajo un año antes. Eso es asombroso, ese argumento es asombroso, es único. Ese argumento no se ha utilizado nunca, de poderte incorporar un año al mercado de trabajo. Como si en el mercado de trabajo te estuvieran esperando sin parar. Venga usted, que no podemos más. Pues ese es un argumento frágil, totalmente frágil. Después hay otro argumento que es importante tener en cuenta y es el relativo a la dimensión social de la educación superior. Eso es muy importante y ese así se pasa de lado. Y ese es clave. ¿Por qué es clave? Porque no hemos tenido tiempo de verlo, pero en los documentos del Espacio Europeo de Educación Superior se habla en muchos de ellos sobre la importancia, yo no he hecho nada, sobre la importancia del espacio, de la dimensión social. La dimensión social viene referida a que la universidad tiene que ser un fiel reflejo de la sociedad. Si en la sociedad hay un porcentaje del 30%, 20% de pobres, en la universidad tiene que haber ese mismo porcentaje, de etnia gitana, negro, o sea, tiene que ser un micromundo, la dimensión social. Bueno, pues ¿qué sabemos nosotros? Nosotros lo que sabemos es que España, en materia de apoyo a la educación superior, en términos de becas, de préstamos y demás, que eso es menor, España está aquí. Y esta es la media de la OCDE. Nosotros tenemos un larguísimo recorrido en materia de apoyo a los estudiantes en Europa. Estamos entre los que menos apoyamos del mundo occidental, dentro de la Unión Europea. Y eso, con el nuevo escenario, puede ser el resultado más negativo que antes. Entonces, si no se cambia, porque lo que han hecho los otros países es cambiar la duración de los grados, pero incrementar el apoyo a la dimensión social del Espacio Europeo de Educación Superior. Y aquí no hemos hecho eso. De hecho, en Europa, tradicionalmente, en el ámbito de la OCDE, no en Europa, porque la OCDE también incluye Estados Unidos, Canadá, hay 4 modelos. Hasta ahora había 4 modelos, ahora ha salido uno, raro, que es el nuestro. El primer modelo son los países con matrículas bajas o donde no se paga matrículas y un sistema generoso de apoyo económico a los estudiantes. Países nórdicos. En algunos de ellos, aunque por ejemplo en Suecia ya empieza a pagarse, los extranjeros o los nacionales, en algunos de ellos o se paga muy poco o no se paga. Pero en todo caso tienen los estudiantes una asignación mensual muy importante. Otro modelo son países con matrículas elevadas y un sistema de apoyo bien desarrollado de apoyo a los estudiantes. Tenemos el caso de Estados Unidos, Canadá y demás. ¿Vale? Bueno, son matrículas muy elevadas, pero hay un sistema de becas, por ejemplo, en Estados Unidos, que facilita que muchos de ellos puedan acceder a determinado tipo de instituciones con precios muy elevados. El tercer modelo son países con matrículas elevadas y un sistema de apoyo a los estudiantes poco desarrollado. Y además con un componente muy importante de educación privada en la universidad. El caso de Corea y Japón. El mundo asiático es un poco ese. Después teníamos el clásico, países con matrículas bajas y un sistema de apoyo a los estudiantes poco desarrollado. Ahí estaba España, siempre estaba España, entre los peores. Pero ahora tenemos algo nuevo, y es que son países con matrículas algo bastante elevadas, no es lo mismo estar en Galicia que en Madrid, que en Castilla-La Mancha y demás, porque por eso he dicho que algo bastante, depende de dónde estés, pero además un sistema de apoyo a los estudiantes poco desarrollado. Muy poco desarrollo. Y eso es una realidad importante, porque este cambio, la duración de los grados, va a terminar afectando la dimensión social, y mucho. Va a terminar afectando la dimensión social. De hecho, quien se ha encargado de estudiar esto, y lo pongo en los enlaces finales que pueden ser útiles para ustedes, es el Observatorio del Sistema Universitario. El Observatorio del Sistema Universitario pues, ha hecho un trabajo hace poco, que se puede obtener en la red y que muchos se encargan de no citarlo, que es el coste de estudiar en Europa, donde ha analizado el coste de estudiar en 38 países, no en todos los del Espacio Europeo de Educación Superior, sino en 38, aquellos que están vinculados, aquellos que tienen más datos, más rigurosos y demás. Bueno, y lo que nos dice es lo siguiente. En 11 países europeos los estudios de grado son gratuitos. En 11. No está España entre ellos. En otros 12, hay otros datos, bueno, pues el precio de máximo oscila de tal. Aquí España no queda muy bien del todo. Solo 10 países o regiones tienen precios máximos superiores a los nuestros. Esto se cita a menudo Cataluña porque el Observatorio del Sistema Universitario es un centro de reflexión sobre estas cosas que está ubicado en Barcelona. En euros corrientes, el precio mínimo de estudio de grado es solo superado por un Estado. Y 2, las regiones. Es decir, que estamos, en el caso de Cataluña, pero también en Madrid y demás, en la zona muy alta. Y España
sería el sexto país donde los precios máximos de los estudios de grado son más caros. Eso es importante también tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de pasar al máster también, de lo que te has gastado en el grado, después pasar al máster. ¿Por qué? Porque el panorama en máster, bueno, aquí debería de la duración del máster, no se ha cortado. El panorama, cuando hablamos de la duración del máster, tampoco queda especialmente bien. En la gran mayoría de los países, estudiar un curso de máster cuesta lo mismo o poco más que estudiar un curso de grado, que no es el caso de España. En España, a diferencia de otros países, el salto en términos de precios de grado a máster es especialmente intenso. Especialmente intenso. De hecho, como digo, España, y particularmente Cataluña, se encuentran en la posición séptima y cuarta, y estamos hablando de 38 países dentro de Europa. ¿Vale? Eso es algo a tener en cuenta. Otros posibles efectos. Vamos a ver. Lo pongo en interrogante porque sobre esto hay un debate abierto. Menos dinero público asignado a la educación universitaria. Eso puede ser uno de los resultados. Uno de los resultados. Sobre esto yo creo que se les habló en febrero, pero eso es así. O puede ser así. Después, una carrera hacia el fondo. ¿Qué significa esto de una carrera hacia el fondo? Pues es el inicio de una especie de subasta. No tardarán mucho en ver publicidad diciendo consigue un grado de económicas en 3 años. Entonces, la universidad de al lado, o pública privada, dirá, entonces, vamos aquí, lo que se llama una carrera hacia el fondo. Y eso tiene efectos, pueden tener efectos muy negativos, porque lo menos presente en esto es el nivel de la calidad del producto, vamos, de la formación que se ofrece. Después, la potenciación de las universidades privadas. Lo pongo en interrogante, pero hay un debate abierto. Hay muchos que consideran que esto se ha hecho, sobre todo, pensando en los intereses de las universidades privadas, que pueden incluso pueden rebajar un poquito el precio del grado y subir simultáneamente el precio del máster, cuyo resultado final son más ingresos para ella. Eso lo dicen algunos, yo no lo digo, yo no tengo pruebas para decirlo, pero algunos empiezan a tener pruebas. Ya veremos el porcentaje de grados vinculados a universidades privadas que piden el cambio en la duración. Se presenta. Y después, algo que preocupa, pues son la generación de 2 tipos de estudiantes, que eso no existe en otros países europeos. En los países europeos, en el resto, no se distingue entre países estudiantes que solo han estudiado grado y después los que además estudian máster. Pero eso puede ocurrir en España. En España puede haber muchos estudiantes que se queden solo con el estudio de grado. Y eso tiene efectos en términos de movilidad social, porque la universidad, la educación superior, mientras no nos demuestre lo contrario, sigue siendo el ascensor más importante en términos de movilidad social. Entonces, eso puede generar efectos a medio y largo plazo, situaciones de desigualdad muy importantes, muy relevantes. De hecho, ahora hay nuevas teorías que nos dicen que una de las razones de la desigualdad es el nivel de educación de la pareja, de los dos. Entonces, aquellos que tienen másters, tienen superior, terminan teniendo hijos más preocupados por la educación y eso se va repitiendo, se va acumulando además. Entonces, 2 tipos de estudiantes que no se queda ahí, sino que tiene efectos más perniciosos. ¿Vale? Acabo, porque a mí lo que me interesa es que me pregunten ustedes y que me comenten ustedes, pero prefería darles un marco general previo antes. Acabo con 2 conclusiones. Aquí ustedes se tendrán que plantear lo siguiente: ¿qué hacemos? Bueno, el genio ya ha salido de la botella. ¿Qué hacemos? Entonces, yo después de haber reflexionado bastante, quizás teniendo también en cuenta lo que se va a hacer en la Universidad de Salamanca y en otros sitios, bueno, es decir, uno tiene que olvidar los argumentos que ha dado el Ministerio para cambiar la duración del grado, para elaborar un plan de estudios. De hecho, técnicamente es la elaboración de un plan de estudios, porque las universidades solo elaboran el plan de estudios de 3 años. Uno debería hacer esto, debería hacer esto si finalmente lo que va a configurar tiene una calidad superior, o al menos igual a lo que tiene ahora. Si no, por otras razones no debería hacerlo. No debería hacerlo. Sobre todo pensando en términos de nuevos grados, Y en términos de estos grados actuales, ustedes tienen los grados, y ustedes, mi universidad y otros, pues tienen los grados de 4, pues pensar en cambiar estos grados de 4 y bajarlos de 4 años y bajarlos a 3 años, eso tienen que hacerlo solo en el supuesto en que estén seguros, y tengo mis dudas, que estén seguros que puedan también ofrecer algo de igual o mayor calidad. El argumentario del Ministerio por ahorro económico, por internacionalización, a mí no me parece suficientemente fuerte. ¿Vale? Bien,
Imagínense que todo lo que les he dicho lo quieren ver actualizado en el 2014, 2015, 2016. Los lazos, o sea, los enlaces están aquí, son especialmente aquí. Hay uno aquí del que no he hablado porque no hemos tenido tiempo, que es todo esto que yo he dicho, cómo lo ven los estudiantes. ¿Cómo lo ven los estudiantes? ESU es la organización de estudiantes, entonces los estudiantes publican periódicamente cómo ven el proceso de Bolonia desde su perspectiva, que curiosamente no coincide con cómo lo ven los ministros, los representantes, incluso las instituciones oficiales. ¿Vale? Y ahora les he puesto una foto de la Plaza de Salamanca, Plaza Mayor de Salamanca, porque la Plaza Mayor de Salamanca representa un sitio donde es un sitio de reflexión, de debate, de tranquilidad, donde se intercambian pareceres. Evidentemente, la hora a la que ha sido tomada esta foto pues no es la hora donde más cosas ocurren, ¿vale? Y a partir de ahora tienen la palabra ustedes. Pregúntenme todo aquello que siempre han querido saber sobre esta cuestión. Yo he venido aquí para eso. Y, en todo caso, gracias por la atención, gracias por haber venido, vista las tentaciones varias que tienen fuera, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael, por tu disertación. Pues nada, abrimos un turno de palabra. Adelante. Bueno, primero decir que yo he visto esta foto en los telediarios, pero un poco más llena de gente. Yo he visto la foto en los telediarios, pero un poco más llena de gente. Ya, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Sí, la verdad. Todo esto, después de varios años, no queda en cambiar todo para no cambiar nada y regresamos a lo mismo de diplomados y licenciaturas con nombres distintos. Ojalá fuera eso, pero yo me temo que no. Yo me temo que cambiando la duración se generan externalidades negativas y se generan efectos inicialmente no deseados, pero que pueden ser muy perniciosos. No. Yo creo que el cambio en la duración no es inocente. Pero el mismo caso que teníamos hace años con la diplomatura de 3 años, la licenciatura de 5. No, porque ahora ocurrirá que muchas personas, por el nivel elevado de precios de los másteres, se queden solo con lo que usted ha denominado diplomatura. O sea, lo que puede ocurrir, a diferencia de otros países, es que muchos estudien el grado y solo estudien el grado. Y el mercado laboral acepte de mayor grado, grado y máster. Por lo tanto, aquellos que solo han estudiado el grado, pues pueden tener sus dificultades. Aunque en principio no debería de ser así, porque en principio el grado genera suficiente formación para que el mercado laboral le dé la bienvenida. Pero eso es en el ámbito de los principios. En Alemania, que es lo que yo tengo en cuenta, en Alemania no ha sido así. En Alemania, el que tiene un bachelor de 3 años, pues bueno, prefieren que tenga un bachelor más un máster. Y eso que Alemania es la sociedad con un mercado especialmente dinámico laboral, Entonces, ojalá fuera solo eso, pero no termina siendo solo eso. Hay una cuestión que creo que no se ha tocado y es, hablamos también de grados, un mismo grado que puede tener distinta duración. Es decir, y eso es un tema que no sé si se produce también en el resto de Europa. Es decir, en España, según la nueva ley, puede haber un grado en pedagogía de 4 años y otro de 3, un grado de comunicación de 4 y otro de 3, o de económicas, ¿no? Por ejemplo. ¿Eso cómo lo ves? ¿Cómo afecta? En Europa, ¿Qué sentido tiene también? En los países que... No, algunos consideran que si eres capaz de ofrecer... A mí no me gusta la expresión, pero se utiliza. Si eres capaz de ofrecer un producto formativo muy bien estructurado en 3 años... ¿por qué tienes que hacerlo en 4? Entonces, algunos consideran que eso es válido. En los otros países no te prohíben que en un sitio sea de 3 y otro de 4, como no ocurría en España antes. Antes, económicas en Salamanca duraba 4 años y en Valencia 5. Y eso no ha generado... Pero eso fue en el tránsito, ¿no? No, ni siquiera en el tránsito. En Salamanca durante 15 años. Económicas duró 4, como está durando ahora, y en Valencia pues dura 5. Siempre. No, eso no... Bueno, hay una pregunta allí. Espérate, Jorge. Sí.
Sí, claro. Efectivamente. En realidad, abundando también en la pregunta de antes, o sea, en la comentario, el cambio no solamente de duración, efectivamente es muy importante, puesto que lo que antes eran licenciaturas de 5 años, que luego dieron la posibilidad de que pasaran a 4, ahora en realidad pasarían a 3. Entonces, hay un cambio normativo en cuanto a las posibilidades de incorporación a la función pública, etc. Pero es que yo creo que la cosa se ha hecho rematadamente mal, en el sentido de que la ampliación a 4 años, que me parece, bueno, en mi opinión y en la opinión de gran parte de que era muy positiva, el tema de los ciclos, que realmente ha sido una reivindicación también muy importante, incluso en la implantación de nuevos planes. Aquí incluso en Málaga tenemos la experiencia de que teníamos una escuela en Valencia, por ejemplo, cuando se implantan las ingenierías, se implantan ya con un modelo cíclico, de manera que se tiene la ingeniería técnica de 3 años y las ingenierías superiores, que son 2 años. Se reestructuraron evidentemente los planes, hay que tocarlos porque puede ser que no sean totalmente homogéneos. Aquí, de hecho, en Málaga se optó por crear una escuela de ingeniería superior del primer ciclo y luego seguir con el modelo del curso puente, la ingeniería técnica. Todavía se quedó aquí con la situación extraña de una politécnica que da incluso también grado de ingeniería y una escuela de ingeniería superior que también da grado de ingeniería. Una cosa realmente extraña. Pero la idea buena de que era un primer ciclo con 4 años, era totalmente positivo, y un máster de 2. Con lo cual, era una cosa equilibrada. Pero lo que no es equilibrado es la situación a la que se ha llegado. Primero por el engaño, la equivocación de caer en el nombre de máster y no decir segundo ciclo. Porque de hecho ya se tenía la idea del segundo ciclo. Y en las carreras desde hace ya años se tenía el primer ciclo, 3 años, aunque no hubiera validez académica, pero había un primer ciclo y un segundo ciclo de especialización. Eso de alguna manera ya está. Entonces, pero el problema es que se implantan con el engañoso nombre de máster, porque no se podía decir el segundo ciclo, porque el segundo ciclo se estaba dando en las licenciaturas, ya, tradicionalmente, e incluso en las escuelas de ingeniería. Y se implanta una especie de segundo ciclo de máster, nuevo nombre, porque hay que cambiar el modelo, pero, claro, se le ofrece antes, se empieza a ofrecer antes de que estén los grados implantados. Y aparecen los másteres para los licenciados, que era realmente los naturales, los que naturalmente iban a hacer eso. Claro, se le ponen un año, estos 5 le ponemos un año. Empezamos. Pero claro, no se consolida y ahora tenemos los másteres de un año. Y encima con el nombre de un máster. El máster que era, por tradición, una cosa carísima. Que se pagaban porque teóricamente se vendían como que te daban acceso ya a un mercado de trabajo con una posibilidad de salario inmensurable y una especialización en un año. Bueno, en un año o en 2 años los másteres privados. Las universidades también lo dieron, en Málaga también se han dado. Valían 6.000 euros los másteres que dábamos en la escuela de telecomunicación o de información. Más, ¿no? Entonces la gente lo daba. Bueno, unos lo daban, luego podían incluso trabajar en el PTA, ya con Vodafone o con otros acuerdos con empresas, con un contenido práctico importante. Pero se le pone el nombre de máster como una cosa excluyente y exclusiva y de excelencia, entre comillas. Luego eso se institucionaliza y ya se queda con él. Entonces, realmente el modelo de 4+2 era equilibrado. Primer ciclo, 4 años, segundo ciclo, 2 años. Tiene el tema de que ahora el equivalente al título superior de antes ahora es el grado. Ahí hay unas implicaciones grandes que no sé hasta qué punto se abordaron. Ahora resulta que tenemos el lío formal. Entonces, ahora, de alguna forma, porque realmente yo pienso que el máster me parece muy bien los 4 años, pero el segundo ciclo debería ser de 2 años, que es lo que se ha dicho, que si en España empiezan antes, se aumenta el estudiante universitario es más joven, que se aumenta un año, pero no se deja igual y se deja 4+1. Evidentemente eso es totalmente cómodo, no existe. Y encima le ponemos el nombre de máster. ¿Es el segundo ciclo o no es el segundo ciclo? Sí, para que tengamos que tener una matrícula equivalente. Entonces, yo desde luego abogo por que se siga con el 4 de grado, las equivalencias desde el punto de vista de la función pública, habría que repensarlas,
el grado es suficiente, pues perfectamente, el grado ya da acceso a lo que antes daba el título de arquitecto, licenciado o ingeniero, era la titulación superior, en el caso de la función. Bueno, nosotros lo podrán seguir de una manera o de otra, pero que al menos tengamos máster de 2 años. Hombre, ahora lo que hace de todas maneras el decreto es que cada universidad lo haga, no impone 3 años. Bueno, yo de todas maneras, perdón que he empezado a hablar, y lo primero agradecer al conferenciante y al profesor Rafael, primero venir de Salamanca y aclararnos con tantísima cantidad de datos, que es muy de agradecer y de haber sido un testigo de primera mano en todo este proceso. Pero, en fin, de alguna manera lo que se hace, yo creo ahora es, por lo pronto no se implanta, ni se obliga a que haya 3 años. Y por supuesto todas las universidades, parece ser, que en principio van a querer o deberían tener. Es que el modelo ha quedado poco y ha quedado totalmente desajustado, mientras existan los másteres de estudio. No, vamos a ver, el nombre máster, eso lo acordaron todos porque uno de los objetivos, por eso he dicho antes, del Espacio Europeo de Educación Superior es que sea comprensible. Y como existe el suplemento europeo al título, como existen unos certificados, que no son exactamente certificados, pero es informador para el empleador, información para el empleador y demás, en ellos, en cualquier país de Europa, cuando tú lees máster, lo entiendes, ¿eh? Entonces, es un tema para hacerlo comprensible. Pues un máster en Alemania hay de 1 año, de 1 año y medio y de 2 años. ¿Eh? De hecho, el caso, no lo he dicho antes, pero en Alemania la razón fundamental por la que muchos grados duran 3 años, o 180 CTS, es porque los ingenieros, los ingenieros que tienen mucho poder en Alemania, lo que llaman ellos Maschinenbau, los ingenieros, dijeron, bueno, un ingeniero, para ser ingeniero, necesita 5 años. Menos de 5 años no se es ingeniero en Alemania. Entonces dijeron, y en todo caso necesita 2 años de especialización. Por lo tanto, restando, si quieren ustedes, pongan un bachelor de 3 años, pero el resultado final tiene que ser 5. Quiero decir con ello que en España, en la configuración del espacio europeo, los ingenieros tuvieron mucho poder, pero en otros sitios también. Pero en otros sitios, como en Francia y demás, determinado tipo de ingenieros están fuera del espacio europeo de educación superior, que eso no lo quería decir aquí. En Francia, las grandes écoles, determinado tipo de ingenieros y demás, están fuera, porque incluso dependen de ministerios, de defensa y demás. Entonces, cada país ha tenido que adoptar, porque un principio fundamental es que el resultado de la duración en cada país depende de sus condiciones históricas, sociales, institucionales. Y el mensaje que quería transmitir es que Europa no nos dice nada con relación a cuál debe ser la duración del grado en España. Y que yo creo que además ha dado el escenario anterior que el actual. Bueno, te toca. Yo quería comentar, quizás, porque efectivamente, como ha dicho el señor mismo, sí que se han producido desajustes con estos últimos cambios normativos, lo que sea. Hay una, a veces, mezcla que desvirtúa un poco entre las cuestiones económicas de la implantación de estas nuevas, por aquello de que los másteres ahora son más caros, pero que eso es una cuestión que se da en España, no en otros sitios. La cuestión económica y la cuestión puramente académica de diseños curriculares y de cómo si antes era la diplomatura, licenciatura o ahora los 4, 3, 2. Eso supongo que con el tiempo pues acabará encajando, porque la verdad es que sí que me parece deseable la flexibilización, o sea, no los modelos rígidos que nos permiten, pero de todas maneras hay desajustes que hay que abordar. Y entre ellos, por ejemplo, en la cuestión de los másteres, tal como está ahora mismo la situación en España de la educación superior, si se va hacia una oferta de másteres mucho mayor, como sería el caso, tal como está de masificada en muchas universidades, sobre todo públicas, la educación, la oferta no va a poder abarcar, porque en un máster, por definición, se supone que además es más caro precisamente por eso, porque es una oferta más elitista para números reducidos de alumnado, y no hay oferta suficiente ahora mismo para cubrir a todos los estudiantes que tendrían que acceder a esos estudios, porque si se quedan con una titulación simplemente de 3
al mercado laboral acceden en precario con relación a los que tendrían máster o a los que tienen máster. Eso de incorporarse antes al mercado laboral sabemos que no es tan fácil y competirían en desigualdad de condiciones quiero decir que ahí hay muchas variables que no están para nada ni suficientemente debatidas ni ajustadas en cuestiones económicas y de diseño final. Sí, yo quería comentar dos cosas. Una, en los países donde se han cambiado las cosas, se ha hecho algo que aquí no se ha hecho, que se ha hecho una evaluación. Aquí se ha cambiado sin haber hecho una evaluación sobre la empleabilidad de nuestros graduados de 4 años, sin haber hecho un balance de qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal y demás. Eso no se ha tenido en cuenta. Entonces, eso es inaudito. Cambiar un sistema sin haber hecho un balance es totalmente inaudito. De hecho, no lo he querido decir, pero en el 2006, en el marco de la CRUE, se presentó un informe en el que se pedía al Gobierno, cuando estaba ese debate, que hubiera grados de 4 años y de 3 años. Porque igual no está mal la idea. Igual no está mal, pero hay que justificarlo bien. ¿Y cuáles de 3 años? ¿Y cuáles de 4? Pero bien, después de un debate riguroso con datos, no improvisar, no utilizar la duración como un anzuelo para tener más o menos alumnos, no utilizar la duración para bajar la calidad, no utilizar la duración para ahorrarse dinero. No, de lo que se trata es si usted es capaz de generar un nuevo grado de 3 años, que no lo tenía antes, o quiere rebajar la duración porque se ha dado cuenta que con esa menor duración incluso puede ofrecer algo, porque cambia muchas de las asignaturas y módulos y demás, puede ofrecer algo de mayor calidad, lo hace después de un estudio riguroso, ¿no? Eso. Pero no... Y eso no se ha hecho. Juanjo. Gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias por habernos ilustrado, por lo menos a mí. He oído que vas a dejar la ponencia para Sí, repasar algunas cosas. Sobre todo los enlaces útiles que le pongo al final son útiles, ¿eh? O sea, que no es que lo... Al respecto de eso, aclaro, va a estar en el repositorio de RIUMA de la universidad. A mí todavía sí me lo contáis por correo. Yo lo agradezco. No, interesante y ya es que tendremos una conferencia nuestra en 3 semanas para hablar, no de estos temas especialmente, porque a veces nos ha dicho el Ministerio y confiamos en eso, en que el derecho no va a estar en 180 en ningún caso, pero es que ni siquiera es un problema de que esté en 140, es un problema de estructura, de concepción, y eso lo ha dejado perfectamente claro a través de toda esta clara exposición. Comparto todas tus dudas y seguramente tienes muchas más que no has podido decir, y las compartiría también, estoy seguro, ¿verdad? Un par de puntos todos, si me permites. En primer lugar, la trilogía a la que se ha referido Inmaculada es realmente una tetralogía, porque nos olvidamos a veces del Real Decreto del año 2011, ahora desarrollado sobre meses. Y en meses, lo digo por propósito, Marco. es mucho más complejo, pretende ser más simple pero más complejo. El marco español se llama MECES, es un marco español de cualificaciones de la educación superior. 4 niveles, no se llaman ya 5, son niveles. El primer nivel es de formación profesional, el segundo nivel es el grado, el tercero es el máster y el cuarto es el doctorado. Todos ya son niveles. Y ahora yo estoy participando en la comisión de ANECA que está haciendo la correspondencia en Derecho y Criminología, por ejemplo. Me consta que ya se han hecho en ingeniería y las antiguas diplomaturas pasan a tener equivalencia de grado. Por ejemplo, y las antiguas licenciaturas pasan a tener equivalencia correspondencia, no es equivalencia de máster. Por tanto, el licenciado en Ciencias de la Comunicación tendrá, sin haber hecho un máster, nivel de máster. Lo que lógicamente no le dará, porque no puede darles un título de máster, pero sí el nivel de máster. Digo esto porque es todavía mucho más lioso. Llamo tetralogía, pues, para que ya y tendremos pronto una pentalogía. Bien, pero aparte de eso, a mí me dio la impresión, que lo vivimos, los que estamos aquí
la adaptación a lo que llamamos el espacio europeo de educación superior se hizo de una forma completamente improvisada, incluso en nuestros propios centros. Llegó el año 2009 y alguien tocó la campana y dijo, oye, que Bolonia daba 10 años y que hay que empezar a aplicar esto. Y todos lo aplicamos con muchísimas dificultades, es verdad que con una cierta voluntad, pero con muchas dificultades. Pero también es cierto que cuando empezamos a aplicar el modelo de Bolonia pensábamos que en realidad no era tan grave, porque tener unos grados más elementales, pero compactos y sólidos, no era malo, pensando que los estudios se tenían que completar con los estudios de posgrado, ¿no? Pero bueno, esto no ha sido así. La experiencia y la realidad demuestra que el acceso a la función pública se hace directamente con los grados y que los estudiantes que hacen máster no son realmente todos los que teóricamente deberían hacerlo para completar su formación, y desde luego tampoco todos los que quieren buscar el complemento de formación. Muchos de ellos lo hacen porque no tienen empleo, ya Bolonia la crisis y procuran hacer el máster. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo de los 3 años me parece que abunda en los efectos nocivos del modelo de 4 también. Yo he comentado la otra versión, que cada uno sabe que 3 más 2 más 3 más 2 es 3. El 3 más 2 está en el aire. El más 2, si ha de depender del mercado de trabajo, será para quien quiera acceder a un determinado puesto de trabajo. Y eso sí que devalúa la formación universitaria. Entendamos, la formación de los diplomados ha sido siempre una excelente formación en 3 años, que eso no lo discuto, ¿no? Pero claro, ponerlo todo en 3 años sin la expectativa de que realmente va a haber una formación universitaria posterior, eso es muy delicado, porque nosotros nos perjudicamos a nosotros mismos, a nuestra imagen. Es posible que no sea una cuestión de duración, sino de contenido, ya ha salido aquí, pero eso no creo que vaya a hacernos ningún favor en términos. Pero por otra parte, también es cierto que nosotros, que somos más papistas que el Papa, y tradicionalmente, porque España es así, hemos hecho que antiguas diplomaturas que deberían haber sido posgrados han sido directamente grados. Y nos hemos inventado grados que no tenían que ser grados sino posgrados. Y ahora tenemos un cacao enorme, sobre todo en las ciencias sociales, ¿verdad? Porque tenemos grados que no tienen ni una proyección profesional clara y que además podíamos hacer con mucha mayor eficacia con solo tener posgrados de carreras más formativas y más generales. Por tanto, yo no sé si esto nos ayudará a reconvertirnos, me temo que no. Y por otra parte, estoy contigo en el apunte que hiciste últimamente de la posibilidad de que si esto llegara a ocurrir, hubiera grados de 4 grados de 3, seguramente. Porque, y me consta que de hecho el Ministerio lo está ya preguntando. Volver a las antiguas licenciaturas, diplomaturas, no, es que seguramente hay grados que no necesitan más formación que la de 3, aunque lógicamente les plantea el problema de que quien quiera acceder al doctorado tiene que hacer otros 120 de complemento, problema o la oportunidad. Como que me da la impresión de que estamos ahí en una tierra un poco de nadie, con una confusión añadida que a mí me parece que es muy distorsionadora, que es la opción de cada universidad de hacer lo que quiera. Esto es lo peor del sistema. Me ha hecho mucha gracia, me ha resultado llamativo el nombre que le has dado a esto de carrera de fondo, has dicho algo así, porque efectivamente esto es... No, es peor, es una carrera hacia el fondo, es peor. Claro, decía hacia el fondo, porque no es correr hacia adelante a ver quién llega primero, ¿no? Es saber quién llega a lo más hondo, porque ofrece, pues, no sé, una tarifa más baja, ofrece menos años y ofrece un producto más rápido y más barato. Y deberíamos tener en cuenta que estas experiencias existen ya en el ámbito comparado. Si no en Europa, sí en otras, ¿no? Las universidades estas de garaje, así, y todo este tipo de cosas, y algunas latinoamericanas, y en fin, no sé si Europa está preparada para caer en eso. Yo creo que no tengo nada claro el tema de los 3 años. Creo, luego, que muchos grados de 4 no deberían ser grados en poco, pero también me parece
absolutamente. Sí, sí. Hay una cosa en la que no he incidido, pero que es importante, es el hecho de pasar de 4 a 3 no es neutral en términos de probabilidad de irse al extranjero a estudiar, como Erasmus. Lo que sabemos es que en aquellos países que bajaron de 4 a 3, el número de personas que salían fuera a estudiar disminuyó. Eso hay que... Después, incluir un buen trabajo final de grado y incluir unas prácticas solventes, si tú vas restando, los 180 vas restando, al final de formación... pues teórica, bueno, pues es más limitada. Es más limitado. Por eso, en todos los otros países, un porcentaje muy elevado ha terminado estudiando el máster, porque se ha quedado poco satisfecho con la formación recibida en el bachelor. Con la diferencia, en el caso de España, que el acceso al máster en muchísimos países o es gratuito o tiene un apoyo público muy elevado. Y eso no se da en España. Por eso muchísimos han terminado formándose a través del máster. Y aquí puede que no ocurra eso. De hecho, no ocurrirá eso. Porque además no se ha explicado, porque pone mínimo 180 y máximo 140, y eso también es tramposo. Tú has hablado de que en Alemania derecho tiene 4,5. 9 semestres. Sí, pero esto lo van ellos pregonando. Ellos dicen que tienen un sistema de acceso a profesiones jurídicas en virtud de la cual no se examina que va a ser clasificado abogado. ¿Vale? Pues se examinan de lo mismo. El abogado no puede certificar. Ellos dicen que no puede certificarle y los abogados no pueden tener una formación reducida. Esto ya no podemos, por ejemplo, hacerlo aquí. Es una tontería. No vaya a parecer que estoy hablando de lo mío, no digo eso. Es decir, pero lo mismo que digo eso, digo lo demás, que también es tramposo porque no te dejan la posibilidad de hacer un grado de cuarto medio. Cuando quieras. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a la Facultad de la Comunicación por haber organizado esta conferencia y darnos la oportunidad a los demás pues, de venir, escuchar. Sí, quien ha tenido la iniciativa, ¿no? Si yo no me equivoco. Y, por supuesto, al profesor también por la conferencia y por el luchar, ¿no? Yo me gustaría destacar 3 cosas. La primera tiene que ver con el proceso por el cual esta reforma, este Real Decreto se ha aprobado. Y es la urgencia y luego la falta de debate, ¿no? Yo vengo del grado de filosofía, en este caso soy coordinadora del grado de filosofía y por tanto miembro en la comisión de la garantía de la calidad. Pues bien, en el caso de filosofía el grado se implantó hace 4 años. Y me imagino que en España de media llevamos 4 años de implantación y de adaptación al plan de Bolonia. No sé si el resto de los países de Europa es más o menos igual. No, algunos de ellos llevan 12 años. 12 años, claro, habrán tenido tiempo de evaluar. En nuestro caso, por tanto, resulta que ahora están saliendo los primeros egresados del grado de filosofía han sido el año 2014. O sea, ahora estamos, 2014-2015, este año empezaron los segundos, es decir, llevan 4 años. Por tanto, estamos ahora evaluando en qué medida. Todavía no tenemos indicaciones de si esas personas qué índice de empleabilidad tienen. No ha dado tiempo. Ahora van a venir por primera vez el año que viene a evaluar la ANECA y la DEVA la calidad del grado de filosofía. Hasta ahora no se ha podido evaluar. Este año es el primer año que en filosofía le han ido ya algunas evaluaciones del seguimiento, o sea, un proceso de seguimiento del grado. Es decir, no estamos todavía terminando, estamos en el proceso de evaluar, porque estamos en el 4º grado, que ya nos dicen que no. Es decir, ¿cómo es posible que se tome una decisión a nivel de ministro de cambiar el sistema cuando ni siquiera nos ha dado tiempo de que vengan aquí y lo evalúen? Es decir, tendrán que cambiarlo basándose todavía en los resultados de la evaluación. Si efectivamente, después de esas evaluaciones de 4 años, se dice, pues mire, resulta que esto, claro, como bien ha dicho usted, el profesor, no es un notado. Entonces, ¿en qué datos se basa? O sea, no ha dado tiempo a evaluar esos 4 años, no ha dado tiempo que de repente ya nos dicen que cambiarlo. Mire usted, por favor, déjenos respirar. Si es que estamos con los informes de calidad de 4 años, estamos llegando, nos ha costado mucho adaptarnos a esto. De un poco de tiempo, ya lo cambian. Bueno, los criterios que dice internalización y de luego la reducción de gasto por familia, francamente no son convincentes, creo, ¿no? Eso por un lado. Luego, esto se aprueba sin ningún tipo de escuchar a la comunidad educativa. Yo creo que es que la comunidad educativa no merecemos ningún tipo de respeto por parte del Ministerio, ni los estudiantes ni los profesores, realmente. Me parece, ni desde luego los rectores de las universidades. O sea, simplemente no merecemos el mínimo
mínimo respeto, ni hay que escucharnos, ni hay que oír, porque como no tenemos, según ellos, ni idea de lo que estamos trabajando día a día en la universidad, no tenemos ni idea. Eso por un lado. El segundo que quiero decir es, creo que para esto hace falta pensar qué es la universidad. Hay sistemas, no sé, en Alemania están las Volkshochschulen, estas tienen una tradición de ofrecer una formación muy práctica también. La universidad como algo científico y la universidad técnica. ¿Qué es la universidad? ¿Es la universidad la formación profesional? Eso en alemán sería Ausbildung. En Alemania se distingue entre Bildung, que es educación, y Ausbildung. Entonces, una de las críticas que se hace en Alemania es que se está convirtiendo en parte la universidad en una especie de academia de formación profesional. Y eso no es el modelo de Humboldt alemán y demás. Ese debate existe en Alemania, aquí no ha habido ese debate. Claro, bueno, ese debate en Europa deberíamos decir, no sé, en España, es decir, ¿qué es la universidad? ¿Qué misión cumple la universidad? ¿Es la universidad un sitio donde se va a adquirir una formación profesional, como la formación profesional, la FP, con un poquito más de calidad, de forma que tiene como una formación FP, luego hace un posgrado y ya está? ¿Qué es la universidad? ¿O es la universidad un espacio para el pensamiento crítico, para la ciencia, para una formación diferente, además, por supuesto, de ver qué función tiene para el mercado de trabajo? ¿Es la universidad solo? Yo sé, planteo el debate, digo que hacer una reforma de la universidad sin tener claro qué es la universidad, no sé, habría que pensar qué es la universidad. Y por último, yo creo que habría que tener en cuenta en qué medida, es decir, yo lo veo un riesgo, lo de dejar sistemas de 3 años, máster de 1, 2, o el máster de 2, grados de 3 o de 4, es decir, ¿cómo se mide la calidad? ¿Qué garantía de saber lo que uno estudia, qué calidad tiene? Es decir, porque ¿cómo se sabe que lo que uno estudia tiene una calidad si vos estudias filosofía en un sitio en 3, en otro sitio en 4, el máster, distintos máster y formaciones de posgrado? ¿Cómo se hace un seguimiento cuando uno presenta una titulación de grado? ¿Cómo sabe que eso tiene una determinada calidad? Al menos la homogeneizar y ir viendo el seguimiento de por lo menos todos 4 años, luego 1, 2, hacer algo de forma que cuando uno tiene una titulación se sepa qué calidad tiene, qué formación ofrece. Pero cuando vamos a estar con títulos de 2 años, de 3, de 4, etcétera, ¿cómo se sabe que lo que uno tiene una calidad? ¿O qué es lo que tiene? Porque yo creo que finalmente va a ser muy difícil, ¿no? Tener unos mínimos criterios homogéneos de garantía y de calidad. Yo, solo una cuestión, porque además es de su campo. Yo no sé si usted conoce a la profesora Adela Cortina. Claro, estoy seguro. Es que mi hermano es catedrático de filosofía. Entonces, Adela Cortina ha escrito de forma amplia y profunda sobre ese tema. Y alguna cosa resumida en El País, cuya tesis central es que no se han hecho las cosas bien porque no se ha reflexionado ni sobre qué modelo de universidad queremos, ni sobre qué papel pueden desempeñar las humanidades de la filosofía, ni sobre todo porque no se ha evaluado lo que se ha hecho hasta ahora. Esa es una realidad y es una de las mayores críticas. Intentar un cambio de esta envergadura que se vende como una cosa tímida porque nos dice que es voluntario, no obligatorio y que no hay tiempo impuesto, pero eso tiene mucho más. Con el paso del tiempo, de aquí 2 o 3 años, cuando hagamos un balance de este cambio tímido, verá cómo no es. Entonces, pero bueno, es lo que... Cuando quiera. Mi nombre es Salvador, yo vengo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería e Industrial y me uno obviamente al agradecimiento por su conferencia, muy clarificadora, la verdad. Yo tengo 2 preguntas al respecto. Me gustaría conocer su opinión sobre el impacto que va a tener este decreto sobre el profesorado, especialmente el contratado, que es mi caso, y luego, si habiendo en cuenta que tenemos 17 sistemas universitarios y cada comunidad por su cuenta, ¿estima usted que, por ejemplo, las universidades públicas andaluzas van a ir al unísono a la hora de aplicar esto, lo mismo ocurre en Castilla y León? En fin, ¿qué va a pasar con las comunidades autónomas? Empezando por la segunda. En el caso Castilla y León se ha adoptado que todas van a hacer lo mismo y que en principio van a esperar 2 años. Lo de en principio eso es así porque a ver cómo quedan los resultados. Entonces, en principio eso sería por un acuerdo político en el ámbito de cada comunidad autónoma. Eso es lo que en mi comunidad autónoma. En Cataluña hay otra dinámica distinta. En Cataluña, por razones varias, de ahorro, de hacer mucha más caja en el máster, porque en Cataluña los estudiantes que vienen de fuera, del extranjero, pagan muchísimo más
que los de dentro, muchísimo más. Tienen un sistema más británico, entonces, en el sentido de que se financian. Entonces, muchas de esas universidades tienen un interés claro en que en lugar de pagar un año, paguen 2 años, que es muchísimo más incluso. Entonces, por eso hay una mainstream por ahí, una tendencia a muchas de ellas generar grados de 3 y máster de 2. No solo por la cuestión económica, pero en gran parte por la cuestión económica. De hecho, gran parte de los rectores catalanes en mediados del 2005-2006 ya defendieron la oportunidad de que hubiera 3 grados de 3 y no de 2. Entonces, eso depende de comunidades autónomas, pero normalmente la idea es que cada comunidad autónoma, pues, correspondiente responsable de educación superior, porque está en manos de las comunidades autónomas, pues decidan. A mí me extrañaría mucho que cada provincia o cada universidad decidiera una cosa distinta. Me extrañaría muchísimo, porque al final quienes tienen que aprobar el grado, quienes tienen que financiar lo demás, son las comunidades autónomas. Entonces, con relación a la primera pregunta, ahí hay 2 interpretaciones. Una interpretación que nos dice que como el grado será más breve, habrá menos créditos y habrá menos obligaciones docentes, y sumando en términos agregados, algunos consideran que probablemente habría menos necesidades de profesores. Eso es lo que dicen algunos. Porque la disminución de los profesores por acortar el grado es más grande que el incremento de los profesores destinado al máster. Porque como el máster tiene menos alumnos, salvo que cambien los precios públicos del máster, que no es un escenario previsible a corto plazo, entonces el resultado, el saldo, podría ser negativo. Eso es una interpretación. Otra interpretación más optimista, que yo no comparto, es que se van a generar tantos grados tan buenos y tan sexys que tendremos más docencia y, por lo tanto, se generarán más necesidades de contratar docente. Yo, desgraciadamente, comparto más la primera y me gustaría que los de la segunda tuvieran razón. Y solo decirle que eso solo lo podemos ver de aquí a 5 años al hacer el balance. ¿Vale? Sí. Después. El Ministerio, de manera precipitada, plantea de 4 a 3. ¿Hay, aunque implícitamente, algunos candidatos a? ¿Hay algún grado que parece que sean candidatos a pasar de los 4 a 3? Sí, aquí también hay 2 interpretaciones. Hay 2 interpretaciones, pero yo no tengo datos, pero a mí me consta, pero tampoco, que los grandes partidarios de los grados de 3 años son las universidades privadas. ¿Vale? Porque los ingresos que obtendrían, que perderían bajando de 4 a 3, se compensan sobremanera con los... Eso es por una cosa. Si usted analiza los datos y ve, somos ahora 82 universidades. Si ve los últimos años se han creado bastantes universidades, pero no públicas, sino privadas. Entonces, algunos consideran que esto está hecho más teniendo en cuenta los intereses de las universidades privadas. Pero eso es una afirmación a las que yo no tengo, es una intuición, se deriva de conversaciones, se deriva de edad. De hecho, se están realizando papeles para que pasen sus correspondientes procesos de verificación y equivalentes y demás, de tal forma que el año próximo ya habría una oferta de grados de 3 años. Por los datos que se han podido filtrar, gran parte de estos nuevos grados vienen de Cataluña y sobre todo las privadas, de Cataluña y del resto de España. Gran parte. Por lo tanto, algunos interpretan que detrás de esta reforma, que de precipitada nada, eso estaba de cálculo, detrás de esa reforma no hay una apuesta por una universidad pública de calidad. Yo no estoy en condiciones de afirmar eso taxativamente, pero a lo mejor el tiempo coincide con esa afirmación que le he dicho. Un pequeño matiz a eso, no olvidemos lo que acabamos de decir, la tetralogía de los reales decretos. El siguiente es el de creación de universidades, que rebaja los requisitos para poder crear universidades. Veterinaria también. Salud, medicina. También. Medicina. Sí, por ejemplo, un grado en publicidad online. Candidatos son los que no salvan bien. Sí. Humanidades, por ejemplo. Sí. Los que
No, pero también vinculados... de las vinculados... ciencias sociales, también económicas, también. En fin, ahí. Marketing online, un grado de 3 años de marketing online. Y después un máster de 2 años de marketing online superior para tal y tal. Ya tiene usted ahí. Sí, la imaginación es ilimitada, pero sí hay, sí. Hay otra pregunta, la última. Como se dijo antes, gráficamente, el genio ha salido de la botella. Y yo estoy un poco perplejo por tanto las complejidades de los motivos, pero si alguien ha abierto la botella es porque tiene un motivo, ¿no? Ahora mismo acaba de decir, ¿no? Como no convencen las justificaciones por falta de datos o incoherencias, según su opinión, que me parece experta, ¿por qué piensa usted que ese alguien ha abierto la botella? ¿Cuáles son los motivos últimos? Aparte, puede de que favorezca las universidades públicas. No, puede ser otro. Y es que han dicho, bueno, en Francia, igual la idea no es mala, pero falta parte de la idea. En Francia los grados son de 3 años, muchos de ellos, y en otros sitios. En Italia también. Antes eran de 4 y han bajado a 3. Entonces la idea, igual... Pero la diferencia es que en Francia los másters son muchísimo más baratos que en España y por lo tanto el acceso de muchas personas al máster es mucho más elevado. Es algo perfecto. Es algo que se podía... No, vamos a ver. Algo que se ha hecho de forma aislada sin tener en cuenta qué pasa en el máster y en otros sitios. Si se hubiera hecho una reforma integral pensada, hubiera sido mejor. Y además yo creo que es precipitada porque antes de hacer una reforma integral pensada tenemos que tener datos sobre si el grado de empleabilidad de los nuevos... Se asombraría usted de cómo se trabaja dentro de los ministerios a la hora de adoptar determinadas medidas. Rafael ha dicho que no había datos. Yo digo que hay un dato ahí que se podrá tomar o no, pero de las medidas de ahorro de este gobierno hay una medida que tal cual, no recuerdo ahora mismo si era la 105 o tal, que hablaba del coste de la universidad. Y para solucionar ese coste, medidas en un titular, para solucionar ese coste es la duración de logrado, es decir, modificación de la duración de logrado. Es decir, eso sí que es un dato real que está ahí en los papeles. De hecho, en el decreto del febrero del 2015, en la disposición adicional única se nos dice: las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal. Eso es lo que dice. No incremento del gasto público. Eso es lo que dice. Y eso complementado con las de ahorros, que es para la reducción de gastos, la disminución. Yo no he hablado de eso porque he asumido que en la anterior conferencia... Sí, lo comentó. Bueno, no me queda más que agradecer de nuevo a Rafael y sobre todo a vosotros que hayáis venido aquí a la facultad. Y nada, pues seguiremos adelante con este tema y a ver qué nos depara el futuro próximo con este asunto. Muy bien. A mí lo que más me ha dolido de toda esta reforma es que no se ha tenido en cuenta la calidad de la formación que en principio tiene que ir dirigida a nuestros alumnos. Pero bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos, ¿no?